Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores ni estudios originales. Los personajes y universos pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. Orlantar, reino de Atenea. Orlantar era un reino próspero bajo el liderazgo sabio de la diosa Atenea, quien gobernaba con justicia y sabiduría. Era una tierra donde reinaban la paz y la felicidad, un lugar donde los conflictos eran prácticamente inexistentes y las relaciones con otros reinos se mantenían en armonía. Su ubicación cercana al distrito escolar lo convertía en el destino preferido de muchas familias que enviaban a sus hijos a recibir la mejor educación en combate, magia y artes diversas. Sin embargo, la tranquilidad del reino se había visto gravemente perturbada. La noticia del ataque al distrito escolar había caído como un rayo sobre todos los habitantes. El lugar había sido completamente destruido, y todos los profesores aventureros de nivel 3 y 4 altamente capacitados en magia, combate cuerpo a cuerpo, esgrima, creación de pociones y elaboración de grimorios habían sido asesinados. La devastación era total, y solo los estudiantes habían logrado sobrevivir al brutal ataque. En su oficina del palacio, Atenea se encontraba visiblemente agitada. La diosa virgen, conocida por su serenidad y sabiduría en el combate, lucía su vestido ligero de siempre, diseñado tanto para la elegancia como para permitir movimientos de combate rápidos. Su hermoso rostro mostraba signos de estrés mientras revisaba los informes. Atenea, en total han sido más de 150 estudiantes los que sobrevivieron, eso me alivia enormemente, aunque no puedo evitar sentirme angustiada por todo esto. La puerta se abrió y entró Belindra, una elfa oscura de cabello plateado y complexión atlética. Como aventurera de nivel 3 en progreso hacia el 4, era reconocida por su habilidad excepcional con la espada y su valor inquebrantable, incluso ante las situaciones más peligrosas. Como aventurera de nivel 3 en progreso hacia el 4, era reconocida por su habilidad excepcional con la espada y su valor inquebrantable, incluso ante las situaciones más peligrosas. Belindra, Atenea-sama, acaban de entregarnos estas cartas y documentos importantes. Atenea, oh, muchas gracias, Belindra. ¿Alguna novedad sobre la investigación? Belindra, Erindis partió nuevamente hacia los restos del distrito escolar junto con otros miembros de nuestra familia. ¿Desea que me una a ellos? Atenea, no te preocupes, Belindra. Erindis puede encargarse perfectamente de la situación. Prefiero que te concentres en la seguridad del reino, revisa todas las entradas y mantente vigilante, por favor. Belindra asintió respetuosamente y se retiró, dejando a Atenea sola en su oficina. Con manos ligeramente temblorosas por la preocupación, la diosa abrió la carta y los documentos que le habían entregado. Al leer el contenido, sus ojos se abrieron con sorpresa absoluta. Contenido de la carta. Estimada diosa Atenea. Le agradezco profundamente por haber brindado refugio y protección a los supervivientes del distrito escolar. Muchos de esos jóvenes deseaban luchar y vengarse, razón por la cual decidí retirarme antes de poder intervenir más directamente en sus vidas. La razón por la cual destruí dicho distrito escolar fue porque descubrí que se encontraban secretamente aliados con las fuerzas de Odín y Siva. Tenían la intención siniestra de utilizar a los estudiantes como carne de cañón o para propósitos aún más oscuros y perturbadores. He confirmado que el dios Balder se ha unido oficialmente a la organización fundada por Odín y Siva, conocida como Draemot, una orden secreta que busca obtener el poder absoluto del abismo del tiempo. Al actuar como lo hice, simplemente eliminé una amenaza que, sin lugar a dudas, habría puesto en grave riesgo el futuro de esos jóvenes y del mundo entero. Con el más profundo respeto y devoción. Zagreo, capitán de la familia Hades. Atenea releía la carta una y otra vez, procesando la información. Cuando revisó los documentos adicionales, encontró la confirmación de las afirmaciones de Zagreo, cartas oficiales enviadas por Balder directamente a Odín, detallando planes específicos sobre el uso de los estudiantes. Atenea, Hades, al parecer aún deseas cambiar el rumbo de las cosas antes de que sea demasiado tarde. Una gran guerra se aproxima, eso es inevitable. Me pregunto, si Horario fuera atacado, ¿los ayudarías como lo hiciste con estos estudiantes? La puerta de su oficina se abrió súbitamente. Atenea esperaba ver a uno de los miembros de su familia,
pero cuando dirigió su mirada hacia la entrada, una expresión de genuina felicidad iluminó su rostro. Atenea, Astrea. ¿Qué te trae por aquí? Astrea, otra de las diosas vírgenes y la personificación misma de la justicia, entró con su elegancia característica. Su hermoso vestido blanco ondeaba suavemente con cada paso, y su cabello castaño brillaba con una luz casi celestial que resaltaba su belleza natural. Astrea, solo venía de visita. Escuché sobre lo que ocurrió en el distrito escolar. ¿Has logrado identificar al culpable? Atenea, bueno, debo admitir que fue algo positivo que el distrito escolar fuera destruido. Solo murieron personas que planeaban cometer actos verdaderamente horribles. Atenea le entregó tanto la carta como los documentos a Astrea para que los revisara. Astrea, MMM. Oh, Zagreo. El rostro de Astrea se coloró intensamente de rojo, una reacción que sorprendió completamente a Atenea. No era normal ver tal expresión en su amiga, especialmente cuando se trataba de un hombre. Atenea, NOO. No me digas que te enamoraste de él. Astrea se cubrió el rostro con ambas manos, sintiéndose completamente avergonzada de que Atenea hubiera presenciado su reacción involuntaria al leer el nombre de Zagreo. Astrea, fue hace mucho tiempo, pero fue un amor que nunca fue correspondido, aunque eso no significa que haya dejado de amarlo. Atenea, ya veo, dime, ¿qué tiene de especial ese hombre para haberte enamorado de esa manera? Astrea sonrió con ternura mientras un recuerdo hermoso cruzaba por su mente. Astrea, no lo entenderías fácilmente. Pero dejando ese tema de lado, al parecer Odín y Siva están realizando movimientos estratégicos. Después de todos estos milenios, aún buscan obtener el poder del abismo del tiempo. Atenea suspiró con evidente estrés, dirigiendo su mirada hacia la ventana que daba al reino. Atenea, una gran guerra se aproxima, eso es inevitable, y me preocupa profundamente. Sé que yo también tengo parte de la culpa en todo esto. Voté a favor de enviar el abismo del tiempo al Jekai porque quería observar si los seres mortales serían capaces de enfrentarse a los monstruos creados por ese poder. Cuando descendí al Tenkai y formé mi propia familia, comprendí que había sido un error terrible votar por esa decisión. A diferencia de ti, Hestia y Artemisa, que votaron en contra desde el principio, yo actué como la mayoría de los dioses, solo buscaba entretenimiento y diversión. Astrea se acercó y le dio un abrazo tierno y reconfortante a Atenea. Astrea, el pasado es pasado, querida amiga. Ahora lo importante es el presente, y debemos prepararnos para la gran guerra que se avecina. Ambas diosas asintieron con determinación. Sabían perfectamente lo que se avecinaba, la gran batalla que estaban por vivir, otra guerra por el control del tiempo. No sería contra los celestiales esta vez, sino entre los propios dioses, una guerra donde morirían muchas personas inocentes, dioses, aventureros, niños, niñas, civiles desprotegidos. Todo por un poder absurdo pero increíblemente destructivo. Vinterabn. Bel se aferraba con todas sus fuerzas a sus abuelos, al dios Zeus y a la diosa Hera. Ambos dioses tenían expresiones de sorpresa absoluta, pero esa sorpresa duró apenas unos segundos antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos y correspondieran el abrazo con igual intensidad. Zeus, Bel, ¿qué haces aquí? Deberías estar en horario, protegido y entrenando. Hera, mi pequeño, han pasado 14 años desde la última vez que te vi, te has convertido en un hombre excepcional. Hermes llegó momentos después, acompañado por Asfi y Mikoto. Los tres observaron la emotiva escena con ternura, especialmente Mikoto, quien sabía que Bel necesitaba este momento, llorar, liberarse de toda la carga emocional, y hacerlo con las personas que realmente importaban en su vida. Hermes, Zeus, Hera, cuánto tiempo sin verlos, me alegra enormemente saber que se encuentran bien y seguros. Bel se separó del abrazo, inhaló profundamente para calmarse, y luego su expresión cambió a una de completa seriedad. Bel, lo recuerdo todo ahora, a mamá, a papá, a mamá Alfia, y también a todos los tíos y tías de las familias Zeus y Hera. Zeus y Hera intercambiaron miradas significativas. Sabían que tarde o temprano este momento llegaría, y que tendrían que ser completamente honestos con Bel y revelarle toda la verdad. Hera, lo siento mucho, Bel, es posible que estés enojado con nosotros. Enojado porque este idiota de Zeus fingió su muerte para que te fueras a horario, y también porque yo no estuve presente durante tu infancia,
Pero todo tiene una explicación lógica. Zeus, exactamente. Te contaremos toda la verdad, eso te lo prometo. Vayamos a la posada donde nos estamos hospedando y te explicaremos todo con detalle. Te doy mi palabra de honor que te diremos todo, porque fingí mi muerte y porque Hera no estuvo en tu infancia. Hera dirigió su mirada hacia donde se encontraba Hermes y notó la presencia de Asfi y Mikoto. Una vena en su cuello se hinchó visiblemente al verlas. Hera, ustedes son. Asfi y Mikoto tragaron saliva al percibir la expresión claramente molesta de Hera. Asfi, mi nombre es Asfi Alandraamada, capitana de la familia Hermes. Mikoto, mi nombre es Yamato Mikoto, miembro de la familia Hestia. Zeus, oh, dijiste Hestia. No pensé que Hestia descendería al Hekai. Ella se sentía muy cómoda en su templo celestial. Al parecer se sintió sola cuando Artemisa y Astrea también descendieron, jajaja. Hera continuaba observando fijamente a las chicas, pero el apellido Andraámada le resultaba extrañamente familiar. Entonces recordó una conversación específica con Hades sobre un reino en una nación insular. Hera, eres la princesa del reino Talasón, ¿verdad? Asfi, ¿usted cómo lo sabe? Hera miró directamente a Hermes, quien simplemente asintió, confirmándole que ya sabía sobre la familia de Hades. Hera, supongo que ya están al tanto sobre la familia de mi hermano Hades, ¿no es así? Todos asintieron. Bel mantenía un rostro completamente serio, aún quería conocer la ubicación de sus tíos, de sus abuelos Hades y Perséfone, y especialmente de alguien más, alguien de quien tenía hermosos recuerdos junto a Alfia. Zagreo, alguien a quien Bel podría llamar padre. Zagreo, alguien a quien Bel podría llamar padre. Recuerdo de Bel. Era, bueno, él junto a su esposa Perséfone y toda su familia viajaron hace unos años a esa nación insular y conocieron ese reino. Incluso me resulta familiar la historia, el capitán de esa familia, Zagreo, mencionó que conoció a una pequeña de cabello azul que vivía completamente sola en una torre del castillo, donde conversaron sobre sus pasatiempos y muchas otras cosas. Eras tú, supongo. Asfi se sonrojó intensamente. Finalmente conocía el nombre de ese hombre de aquella noche, y también se enteraba de que tenía conexiones con la familia de Bel. Asfi, entonces se llamaba Zagreo, me dijo que me fuera con él y su familia, pero por miedo no pude hacerlo. Él lo entendió perfectamente, pero me prometió que regresaría cuando me sintiera preparada. Sin embargo, después de unos 3 años de ese encuentro, Hermes vino y me sacó de allí. Hera asintió y sonrió comprensivamente. Estaba claro que ella no estaba enamorada de su nieto, pero la pregunta era sobre la otra chica. Zeus, bueno. Vamos a la posada, tenemos que ponernos al día sobre muchas cosas. Además, Hermes, ya que estás aquí, necesito toda la información sobre el harem de mi nieto. Ja. Bel miró a Hermes con evidente enojo. Bel, Hermes, ¿qué le has estado contando a mi abuelo sobre mí? Tanto Hermes como Zeus se asustaron al ver la expresión de Bel, era exactamente la misma que solía poner Alfia cuando se molestaba. Hera solo sonrió, ya que esa expresión le traía nostalgia de aquellos tiempos cuando aún tenía a toda su familia estaban viva, y cuando Alfia siempre estaba peleando con Diana o amenazando con matar a Silver. Después de entrar a la posada, un lugar pequeño y acogedor, se dirigieron a la sala de estar, donde había varios sofás cómodos. Hera y Zeus se sentaron juntos, Hermes y Asfi hicieron lo mismo, mientras que Bel y Mikoto se sentaron muy cerca el uno del otro, algo que molestaba enormemente a Hera, mientras que Zeus tenía una sonrisa de orgullo paternal. Bel, primero, abuela Hera, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estuviste conmigo y con el abuelo Zeus? Hera bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con su vestido. Hera, créeme, Bel, yo quería estar contigo más que nada en el mundo. Me dolió profundamente irme, pero era absolutamente necesario. Había cosas que tenía que hacer para mantenerte a salvo, para protegerte. No quería que te involucraras en una guerra futura, una guerra en la que tú no tienes ninguna culpa ni responsabilidad. Zeus tomó la mano de Hera para tranquilizarla, y ella entrelazó sus dedos con los de él, apretándolos con fuerza. Bel, guerra. ¿Qué guerra? Zeus, creo que ha llegado el momento de que lo sepas, no solo tú sino también ustedes, chicas. Una gran guerra se aproxima, una guerra donde muchos dioses junto con sus respectivas familias lucharán hasta la muerte.
Bel, Mikoto y Asfi tenían expresiones de completa sorpresa. No tenían idea de qué estaban hablando. Asfi miró a Hermes, quien tenía una expresión completamente seria, una cara de odio que ella nunca había visto en él. Bel, guerra. ¿Qué guerra? ¿Y por qué nosotros vamos a estar involucrados en algo así? Zeus, para entender completamente esta situación, debería contarles desde el principio, sobre la primera guerra del tiempo, sobre cómo los grandes héroes como Argonauta, Albert, Perseo, David, Fiana y muchos otros héroes legendarios fueron capaces de pelear y enfrentarse a monstruos y calamidades sin tener las falnas de los dioses, y la verdadera razón de la existencia de la mazmorra y por qué es capaz de generar monstruos infinitamente. Hermes, Zeus, ¿está seguro de contar absolutamente todo? Zeus, sí, Hermes, es el momento adecuado para que sepan toda la verdad. La verdad sobre por qué nosotros, los dioses, tenemos la completa culpa de esta guerra estúpida e innecesaria. Tenkai, hace miles de años. En el gran templo de Urano, una construcción infinita y majestuosa donde todos los dioses de diferentes panteones se reunían para celebrar asambleas importantes, generalmente relacionadas con el Hekai, castigos divinos y la prevención de conflictos, se estaba llevando a cabo una reunión extraordinaria. Esta vez, Urano había convocado a todos los dioses de todos los panteones existentes, algo que jamás había ocurrido en toda la historia. Zeus descendía del Olimpo junto a su esposa Hera, dirigiéndose al templo de Urano donde tendría lugar esta asamblea sin precedentes. Zeus, espero sinceramente que esta reunión valga la pena de verdad. Hera, realmente es extraño, ¿no crees? Es la primera vez en muchos milenios que hay una reunión de dioses donde se involucra absolutamente a todos los panteones. Zeus asintió pensativo. Ni siquiera él sabía sobre qué podría tratarse la reunión. Cuando envió a Hermes a investigar discretamente, no pudo obtener ninguna información útil. Incluso ninguno de sus hijos o sobrinos sabía algo concreto. Un portal de llamas negras apareció súbitamente, y de él emergieron Hades y Perséfone, tomados de la mano. Cuando se encontraron con Zeus y Hera, sonrieron con genuino afecto. Hades, hermanos, me alegra enormemente verlos de nuevo después de tanto tiempo. Perséfone, hola, papá. Hola, tía Hera. Zeus, Hades y Perséfone. Me alegra verlos también. Ustedes conocen la razón de esta reunión extraordinaria. Ambos negaron con la cabeza. Hades, pensé que tú lo sabrías, después de todo, eres el líder de nuestro panteón. Hera, en lugar de seguir preguntando sin respuestas, mejor vayamos de una vez. Así, los 4 dioses se dirigieron hacia la entrada del templo de Urano. Pudieron observar a muchos dioses llegando y entrando también al templo. Al entrar, se dirigieron hacia sus asientos en la zona designada para los dioses del panteón griego, donde se encontraron con Hestia. Hades, conociéndote como te conozco, pensé que no vendrías a algo así. Hestia, mira quién habla, hermanito. Me sorprende que tú hayas salido de tu querida cueva, jajaja. Hades y Hestia se abrazaron cariñosamente. Su relación fraternal era la mejor entre los 5 hermanos olímpicos. Hera, hermana. Hestia, hola, Hera. Poco a poco comenzaron a llegar más dioses griegos, Hermes, Iris, Afrodita junto a Ares, Erebus, Dionisio, Ikelos, Poseidón, Deméter, Hefesto, entre muchos otros. Hades conversaba animadamente con los dioses que pertenecían al inframundo, Erebus, Thanatos, Nyx, Hipnos y otros más, hasta que la voz poderosa de Urano hizo temblar todo el templo. Urano, gracias por venir a esta reunión extraordinaria. Muchos se preguntarán por qué se les convocó, especialmente a todos los dioses de los diferentes panteones del Tenkai. Bueno, la respuesta es simple: el dios Esu, del panteón Yoruba, que se encontraba investigando cerca del mar divino, descubrió en una cueva cercana una grieta de naturaleza extremadamente extraña. Kali, una grieta. Solo por eso nos convocaste. Istar, tampoco es que tengas muchas cosas importantes que hacer, Kali. ¿O qué? Vas a ir a llorarle a Siva como siempre. Muchos dioses se rieron a carcajadas, lo que enfureció enormemente a Siva no por el comentario de Istar, sino porque para él, Kali lo estaba avergonzando públicamente. Frigg, tienes la boca muy suelta, Istar,
para alguien que siempre es rechazada porque los hombres prefieren a Freya o a Afrodita. Frigg, tienes la boca muy suelta, Istar, para alguien que siempre es rechazada porque los hombres prefieren a Freya o a Afrodita. Todos los dioses, oh. Por el lado del panteón griego, esto se estaba volviendo aburrido. Hades, al paso que van, no van a dejar hablar al abuelo. Zeus, haz algo o lo haré yo. Zeus, sí. Zeus levantó su mano y en el gran centro del templo cayó un rayo poderoso, haciendo que todos se callaran inmediatamente. Zeus, dejen de perder el tiempo con idioteces. Estamos perdiendo tiempo valioso, dejen hablar a Urano de una vez. Una risa egocéntrica se escuchó desde el panteón nórdico, era el mismísimo Odín. Odín, aquí no eres nadie especial, Zeus, así que te recomiendo que no calles a mi mujer. Hades, mujer. Oh juguete. Todos sabemos que cuando se trata del tema del amor, siempre eres un completo fracaso. Odín se molestó visiblemente y sacó su lanza Gungnir. Hades desenvainó su vidente barata con el rostro lleno de confianza. Pero Urano, con un simple aplauso, congeló el tiempo, haciendo que todos regresaran a sus asientos de manera instantánea. Urano, habíamos acordado que nunca pelearíamos, y mucho menos en mi templo sagrado. Esto es de suma importancia. En la grieta se percibe algo extremadamente raro. Según Esu, se siente un poder completamente extraño. Izanagi, de algún dios desconocido. Izanagi, de algún dios desconocido. Urano negó con la cabeza. Urano, algo superior a eso, y esa es la razón de esta reunión. Debemos ir al menos los líderes de cada panteón para investigar personalmente. Solo vamos a investigar, no podemos arriesgarnos a actuar impulsivamente si lo que está en esa grieta resulta ser peligroso. Todos los dioses comenzaron a murmurar entre ellos. Xiangou, me parece una excelente idea. Que algo así esté presente en el Tenkai puede ser extremadamente peligroso. Acepto ir a investigar. Acepto ir a investigar. Amaterasu, estoy de acuerdo. Puede ser peligroso y no quiero que mi panteón esté en riesgo. Puede ser peligroso y no quiero que mi panteón esté en riesgo. Huitzilopochtli, mismo caso, Urano. Yo apoyo completamente la propuesta. Yo apoyo completamente la propuesta. Perún, no creo que sea la gran cosa, después de todo somos dioses. No hay nadie por encima de nosotros en poder. Pero si quieres que vaya, pues tendré que aceptar. Pero si quieres que vaya, pues tendré que aceptar. Todos dirigieron sus miradas hacia Lucifer, quien siempre había sido un dios problemático que nunca obedecía órdenes y siempre quería hacer lo que se le ocurriera. Lucifer, no me miren así, idiotas, iré, pero solo para asegurarme de que mi panteón esté completamente seguro. Iré, pero solo para asegurarme de que mi panteón esté completamente seguro. Detrás de él estaban Metatrón, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Zeus, Odín y Siva no representaban problema alguno, era obvio que irían. Zeus por pura curiosidad, y los otros dos en busca de poder para volverse más poderosos que los demás dioses. Urano, bueno, sus dioses mensajeros les darán la ubicación exacta, así que por favor prepárense adecuadamente. Si lo que está en esa grieta resulta ser peligroso, tendrán que estar listos para luchar. Confío en todos ustedes. La reunión ha terminado. Urano chasqueó los dedos y todos fueron teletransportados a sus distintos templos o reinos de cada panteón. Hades, junto con los demás dioses que pertenecían al inframundo, regresó a su reino. Sin embargo, Hades se encontraba pensativo y preocupado. NYX, señor Hades, ocurre algo que lo preocupe. Hades volteó y miró a NYX, su mano derecha más confiable. Ella había estado a su lado desde que él comenzó a reinar en el inframundo, y la consideraba como una gran amiga y consejera. Hades, es extraño, ¿no te parece, NYX? Es simplemente surrealista. ¿Cómo es posible que en el mar divino se haya podido encontrar esa grieta misteriosa? Además, ¿qué puede haber ahí? Por lo que sé, el Tenkai ha sido completamente explorado por todos nuestros mensajeros durante milenios, nunca ha habido nada extraño, y las bestias divinas están completamente aseguradas y cuidadas por nosotros los dioses. NYX, ¿por qué no pides permiso para ir también? Al final,
Tu poder y tu estatus se acercan considerablemente al de Zeus. Puedes ir y solicitar autorización para estar en la exploración de la grieta. Hades, gracias, NYX. Siempre eres excelente dando consejos sabios. Dile a Perséfone que llegaré tarde a la cena. Hades desapareció en un portal de llamas negras hacia el Olimpo, donde se encontraban todos los dioses griegos que no pertenecían al inframundo. En el Olimpo, los dioses estaban reunidos conversando animadamente, mientras Hermes le entregaba información detallada a Zeus. Hermes, es toda la información que se nos ha proporcionado. ¿Estás seguro de ir solo? Puedes pedirle a cualquiera de tus hermanos que te acompañe. Zeus, jaja, nadie me va a querer acompañar, Hermes. Muchos de ellos están ocupados con sus propias responsabilidades. Por ejemplo, Miraya. Zeus señaló hacia el grupo de las diosas vírgenes. Las diosas vírgenes conversaban sobre sus actividades recientes, Artemisa otorgando bendiciones a los seres del Hekai, Astrea implementando su justicia junto con Atenea, y Hestia proporcionando hogar y la llama sagrada a las personas del Hekai. Pero mientras conversaban, Poseidón y Apolo se acercaban discretamente tratando de manosear un poco, hasta que fueron detenidos por una Hestia extremadamente enojada que se dio cuenta de sus intenciones. Apolo, JGG, hola Hestia, chicas. Poseidón, cualquier cosa menos la lanza en el trasero, por favor. Hestia encendió su mano con una pequeña llama y se la lanzó a ambos dioses, enviándolos volando con quemaduras por todo el cuerpo. Hestia, malditos pervertidos. Nunca entienden. Tendré que amenazar otra vez con cortarte la cabeza, Zeus. Zeus comenzó a temblar de miedo por la mirada asesina de Hestia. Atenea, nunca comprenden, siempre están molestando. Jamás van a entender. Artemisa, a mí me han molestado demasiadas veces. Yo nunca me enamoraré. Eso es patético. Los hombres solo buscan una cosa, nuestros cuerpos. Astrea, es verdad. No ha habido ningún dios decente hasta ahora. El único que quizás sea respetable es el tío Hades. Afrodita se acercó solo para molestar al grupo de las vírgenes. Afrodita, nunca digan nunca, niñas. Tarde o temprano ustedes se van a enamorar de un hombre. Estoy completamente segura de que las dos enanas se enamorarán de un peliblanco, y ustedes dos, amantes de la justicia, de un pelinegro. Jejeje, ya las quiero ver con caras en AAA. Afrodita comenzó a correr cuando Artemisa empezó a dispararle una lluvia de flechas mágicas perseguidoras. Grupo de vírgenes, jamás. Un portal de fuego negro se abrió en el centro del Olimpo y de él emergió Hades. Hades, llegó en mal momento. Todos los dioses miraron a Hades con sorpresa. Era raro que Hades abandonara el inframundo para dirigirse al Olimpo, ya que no era un dios al que le gustara socializar demasiado. Hades. Pensé que te quedarías en el inframundo después de la reunión. ¿Pasa algo importante? Hades, bueno, quiero acompañar a Zeus a investigar esa grieta. Todos se sorprendieron, especialmente Zeus, quien se alegró enormemente. Rodeó el cuello de su hermano con un brazo y comenzó a reír. Zeus, jajaja. Será un viaje de hermanos, tú, el mayor, y yo, el menor. Hades sonrió y asintió. Hades, por supuesto. No siempre soy un amargado, además tengo mucha curiosidad sobre esa grieta. También me preocupa que vaya solo allí estarán Odín y Siva, así que es mejor ir bien preparados. Zeus, jajaja, me parece perfecto entonces. Harías los honores de abrirnos un portal para irnos. Hades asintió y abrió un portal de fuego negro. Ambos dioses entraron, pero el portal no los transportó a ninguna parte ya que Hades no tenía la información sobre la ubicación. Hades, Zeus, necesito la información de la ubicación. Zeus, sí, cierto. Jeje, lo siento. Zeus le entregó la información sobre dónde se encontraba la grieta, y así los dos dioses se dirigieron allí, entrando por el portal y desapareciendo. Mientras tanto, en el lado de los nórdicos, todos estaban reunidos en Asgard, excepto Freya, quien se encontraba encerrada en la torre que había sido creada por Odín para mantenerla en cautiverio y poder manipularla a su antojo. Odín, ya veo. Bueno, largo de aquí, Hermod. Hermod, el dios mensajero de su panteón,
simplemente asintió y desapareció con velocidad sobrehumana. Cuando Odín se quedó solo, Thor apareció detrás de él, una de sus hijas y su favorita. Cuando Odín se quedó solo, Thor apareció detrás de él, una de sus hijas y su favorita. Thor, padre, no quiere que lo acompañe. Odín solo volteó su rostro y la miró con absoluta seriedad. Odín, no, ¿por qué? ¿Piensas que no podré estar bien por mi cuenta? Una gran ventisca helada comenzó a crearse, introduciendo el frío glacial en los pulmones de Thor, lastimándola considerablemente y casi impidiéndole respirar. Thor, no, padre, lo siento. Odín detuvo la ventisca helada y se colocó frente a Thor, levantándole la barbilla. Odín, eres una hija fuerte, pero no más fuerte que yo. Yo puedo cuidarme perfectamente solo. Además, dependiendo de lo que se encuentre en esa grieta, decidiré cómo actuar. Tal vez sea mi oportunidad de conseguir un poder verdadero, un poder con el cual podré gobernar a todos los dioses. Thor solo asintió. Odín, vete, ya me iré, y no me molestes más. Odín abrió un portal helado, entró en él y desapareció junto con la nieve. Cuando Thor se quedó sola, se escuchó la risa característica de Loki. Loki, jejeje, esta vez que dijo el viejo. Thor, está cada vez más obsesionado con el poder. Solo va a provocar que estemos en guerra con los demás panteones. Loki, bueno, entiendo el punto del viejo. El poder es lo más importante para que los demás se arrodillen frente a ti, yo lo comprendo perfectamente. Pero una cosa es entenderlo y otra muy diferente es aceptarlo. No podemos simplemente empezar una guerra absurda contra los demás panteones. En ese momento, Loki recibió un golpe brutal que la hizo sangrar de la nariz. Cuando volteó para ver quién había sido, pudo ver al hijo favorito de Odín. Loki, Balder. Thor sacó su martillo y atacó a Balder, quien con un movimiento de luz pura desapareció y reapareció detrás de Thor para darle un golpe en las costillas. Loki comenzó a crear copias exactas de Odín, quienes apuntaron a Balder con sus lanzas. Balder, qué buen entrenamiento. Cómo odio que diosas patéticas como ustedes se pongan en contra de nuestro padre. Él es el dios absoluto, el que debe estar por encima de todos. Si no lo entienden, deberían estar encerradas como Freya y solo ser usadas como juguetes. Ja ja ja. Balder desapareció con un rayo de luz, lo que molestó enormemente a Loki. Loki, maldito hijo de puta. Algún día lo mataré. Thor puso su mano en su hombro. Thor, ya déjalo, es demasiado poderoso para nosotras, pero quizás algún día. Como sea, vayamos a ver a Freya. No me gusta verla encerrada, odié cuando Odín hizo eso. Loki, créeme, Thor, si hubiera una guerra contra Odín, estaría con el bando enemigo antes que con él, solo para matar a ese viejo y al idiota de Balder. Thor, ya, yo creo lo mismo, Loki. Yo también. Así, las dos diosas se dirigieron hacia la torre donde estaba prisionera Freya. Mientras tanto, en la mitología hindú, las cosas eran extremadamente extrañas. Shiva se estaba preparando, pero primero había tenido relaciones sexuales con sus esposas Parvati, Saci y Uma, mientras Kali los observaba con enojo y lágrimas en los ojos. Shiva, eso estuvo increíblemente bien. ¿Ves, Kali? Por dejarme en vergüenza públicamente, es mejor que para la próxima te quedes callada. Como sea, me largo de aquí. Ganesia estaba esperando a su padre afuera de la habitación. Cuando Shiva salió, Ganesia se acercó para poder hablar con él. Ganesia, papá, lo acompaño. Quizás así se sienta más seguro y podamos pasar tiempo juntos. Pero Shiva le dio un golpe brutal en el estómago con sus puños envueltos en llamas, haciendo que Ganesia se retorciera de dolor. Shiva, quítate, maldito fenómeno. ¿En serio crees que te pediría ayuda a ti? Jaja, no seas tan patético. Shiva arrojó uno de sus brazaletes al suelo, haciendo que un portal dorado se abriera. Entró en él y desapareció, dejando a Ganesia llorando de dolor. Los primeros en llegar a la grieta fueron Hades y Zeus, seguidos por Xiangou, Lucifer, Perun, Amaterasu, Huitzilopochtli, y finalmente Odín y Shiva. Perun, Zeus. Solo debería ser tú. ¿Qué hace aquí Hades? Hades, tengo el mismo poder y estatus que mi hermano.
También puedo estar aquí. Xiangou, por mí no hay ningún problema. Mientras más seamos, más seguros estaremos. Amaterasu, hey, Hades. ¿Cómo estás? Huitzilopochtli, Hades, me alegra que hayas salido del inframundo. Jaja. Lucifer permanecía callado, pero se alegraba de ver a Hades allí. Era un gran amigo aunque siempre había tenido problemas con los dioses griegos, con Hades era diferente. Siva, vaya, si es el amargado de Hades. Dejaste solo tu reino. Debería mandar a alguien por Perséfone entonces. Hades simplemente levantó su mano y el alma de Siva comenzó a salir de su cuerpo. Todos los dioses se asustaron, pero Hades liberó el alma, devolviéndola al cuerpo de Siva, quien cayó al suelo con la respiración entrecortada y agitada. Todos los dioses se asustaron, pero Hades liberó el alma, devolviéndola al cuerpo de Siva, quien cayó al suelo con la respiración entrecortada y agitada. Hades, ¿quieres seguir hablando, dios fracasado? Siva se quedó completamente callado. Sabía que un Hades enojado era simplemente un tipo completamente diferente de Dios. Odín, bueno, vayamos a ver la grieta. Todos los dioses comenzaron a avanzar hacia donde supuestamente se encontraba la grieta. Nadie hablaba, simplemente permanecían en silencio. Solo Hades y Zeus conversaban entre ellos. Aunque todos los dioses se conocían, la verdad era que sus relaciones nunca habían sido especialmente buenas. Cuando los dioses llegaron a la entrada de la cueva, sintieron un poder grandioso, un poder que superaba a los dioses por mucho. Odín, qué poder tan increíble. Lentamente, los dioses se acercaron al lugar donde se sentía la energía. Cuando llegaron, pudieron encontrar una grieta enorme que parecía un portal hacia lo desconocido. Cuando llegaron, pudieron encontrar una grieta enorme que parecía un portal hacia lo desconocido. Huitzilopochtli, así que esta es la grieta, qué grieta tan imponente. Lucifer, quieren que vaya a investigar. Hades, si puedes hacerlo, adelante. De las espaldas de Lucifer se desplegaron unas alas negras inmensas y con gran velocidad entró por la grieta. Pasaron unos 5 minutos hasta que regresó, visiblemente agitado. Zeus, ¿qué viste? Lucifer, tienen que entrar para creerme, pero hay una civilización extremadamente extraña, y créanme, es inmensamente vasta. Todos los dioses se prepararon para una posible batalla y entraron a la grieta. La grieta comenzó a absorberlos, como si atravesaran un portal extraño donde las dimensiones se rompían, el tiempo se detenía y el caos gobernaba absoluto. Después de unos segundos fueron teletransportados hacia una zona donde solo había montañas cristalinas, pero con muchas grietas similares a la que los había traído a ese lugar. Hades, esto es extremadamente raro. Mientras avanzaban, observaron bestias con la misma energía de las grietas moviéndose entre ellas y generándose continuamente. Mientras avanzaban, observaron bestias con la misma energía de las grietas moviéndose entre ellas y generándose continuamente. Amaterasu, es extraño, son bestias creadas por el mismo lugar, como si estuviera vivo. Siva, existe un poder así. Las bestias los miraban con curiosidad, pero no se acercaban. Hades, nos tienen miedo. Frente a los dioses se abrió una grieta diferente, esta vez mucho más poderosa que las anteriores, y de ella salió un ser con inteligencia evidente. Frente a los dioses se abrió una grieta diferente, esta vez mucho más poderosa que las anteriores, y de ella salió un ser con inteligencia evidente. Bueno, ahora a sacar los celestiales, emoticono cara riendo. Bienvenidos, dioses. Los dioses se pusieron en guardia. Algo les parecía extraño de toda esta situación, como si este ser supiera que vendrían. Hades, ¿quién eres? Un celestial. Los dioses lo miraron con confusión. Odín, celestial. Celestial, así es, dios Odín. Odín, ¿cómo sabes mi nombre? Celestial, nosotros, los celestiales, lo sabemos todo. Los dioses parecían estar cada vez más alerta. No tenían idea de quién era esta entidad y, lo más importante, cuán poderoso podría ser. Zeus, ¿dónde estamos? Celestial, estamos en el abismo del tiempo, un lugar que se creó antes del universo mismo, y nosotros junto con él. Vengan conmigo, les presentaré al resto y les mostraré cómo es el abismo del tiempo. Es un lugar fácil de perderse, es infinito.
Cada grieta te transporta a otra zona del abismo, a otra realidad, a otro espacio, a otro universo, a otro tiempo. No hay nada que no sea parte del abismo. Abismo del tiempo. El eco de sus pasos resonaba en la infinita oscuridad del abismo del tiempo. Los dioses caminaban en silencio, siguiendo al enigmático celestial a través de grietas que se abrían y cerraban como heridas en la realidad misma. El aire vibraba con una energía antigua, primordial, que hacía que incluso los más poderosos entre ellos sintieran un escalofrío recorriendo su esencia divina. Las bestias que emergían de las profundidades del abismo parecían fantasmas hechos de energía pura. Se movían sin propósito, sin la ferocidad que caracterizaba a las criaturas que conocían. Eran vacías. Lucifer, una pregunta que me carcome la mente, esas bestias, ¿qué demonios son exactamente? El celestial se detuvo, su forma etérea brillando con una luz suave que contrastaba con la penumbra circundante. Su voz resonó como un eco desde el inicio de los tiempos. Celestial, fragmentos de existencia, seres forjados por el abismo con nada más que energía pura. No poseen masa, no tienen carne, no conocen el dolor ni el placer. Son ecos de lo que podría ser, pero nunca fue destinado a perdurar. Con un movimiento fluido, casi danzante, el celestial se acercó a una de las bestias. Su mano atravesó la forma etérea, y la criatura se desintegró en partículas de luz, dejando tras de sí una piedra que pulsaba con un resplandor violáceo hipnótico. Su mano atravesó la forma etérea, y la criatura se desintegró en partículas de luz, dejando tras de sí una piedra que pulsaba con un resplandor violáceo hipnótico. Shiva, por todos los infiernos. ¿Qué clase de poder es ese? Celestial, el corazón de su existencia efímera, el núcleo que contiene la esencia del abismo del tiempo. Cada bestia nace de estos fragmentos, pero su destino es regresar a la nada de donde surgió. Odín se acercó con curiosidad, sus ojos únicos brillando con hambre de conocimiento. Tomó la piedra entre sus dedos, sintiendo cómo la energía fluía a través de él como agua helada. Odín, fascinante. Es energía en estado puro, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es su verdadero propósito? Celestial, durante eones, simplemente las hemos devuelto al abismo. No hemos encontrado uso para ellas. Son incompletas. Perun, incompletas. ¿Acaso estas criaturas tienen un tiempo límite de existencia? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. El celestial asintió lentamente, su forma irradiando una tristeza ancestral. Celestial, el abismo es un ser viviente, tan real como ustedes o como yo. Pero carece de la capacidad de crear vida duradera. Para eso se necesita algo que nosotros no poseemos, masa física, carne, hueso, un recipiente que pueda contener y nutrir la energía del núcleo por más de unos pocos momentos. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Los dioses intercambiaron miradas cargadas de significado, cada uno procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Con un gesto que parecía rasgar el mismísimo tejido de la realidad, el celestial abrió una grieta que brillaba con luz dorada. Sus bordes parpadeaban como llamas etéreas. Celestial, síganme. Es hora de que conozcan a los míos. Los dioses vacilaron. Incluso para seres de su poder y arrogancia, adentrarse en lo desconocido con criaturas que claramente superaban su comprensión era intimidante. Al cruzar el umbral, fueron recibidos por un espectáculo que jamás olvidarían. Decenas de seres idénticos al celestial se movían con gracia sobrenatural por un paisaje que desafiaba toda lógica. Algunos brillaban con luz cálida, otros permanecían en sombras profundas, pero todos irradiaban un poder que hizo que varios dioses retrocedieran instintivamente. Xiangou, por los truenos eternos. Son exactamente iguales a ti. Todos ustedes comparten esa forma. Celestial, todos somos celestiales, forjados antes de que el primer átomo danzara en el vacío, antes de que las estrellas aprendieran a brillar. Somos hermanos en la eternidad, hijos del mismo origen que el abismo del tiempo. Zeus, si son tan antiguos, tan poderosos, deben de haber presenciado guerras que ni siquiera podemos imaginar. Una risa suave, melancólica, brotó del celestial. Celestial, esa es la tragedia de nuestra existencia, Dios del rayo. Nuestro poder es absoluto, pero jamás lo hemos usado para el conflicto. No hemos conocido la guerra durante eones de años.
No sabemos lo que es el odio, la venganza, o la conquista. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los dioses, acostumbrados a resolver sus diferencias con fuerza y astucia, no podían comprender una existencia sin conflicto. Celestial, vengan. Deben conocer a quienes mantienen el equilibrio que ustedes tanto desean romper. Huitzilopochtli, mantener el equilibrio. ¿Acaso tienen algún tipo de jerarquía entre ustedes? Celestial, no jerarquía, responsabilidad. Algunos de nosotros hemos asumido la carga de mantener al abismo del tiempo bajo control. Si falláramos, si permitiéramos que su poder se desatara sin restricciones. Se detuvo, y por primera vez, su voz tembló ligeramente. Celestial, el universo entero sería rehecho según sus caprichos. Realidades borradas y creadas en un parpadeo. El tiempo mismo se convertiría en su juguete, doblándose y quebrándose hasta que nada de lo que conocen permanezca. Odín sintió cómo su sangre se agitaba con una mezcla de terror y fascinación. Odín, ¿qué tipo de poder tiene sobre el tiempo? Puede. Celestial, puede destruir eventos del pasado como si nunca hubieran ocurrido. Puede traer de vuelta a los muertos desde el momento de su muerte. Puede crear líneas temporales paralelas o colapsar múltiples realidades en una sola. Si los celestiales encargados de su custodia fallaran. No necesitó terminar la frase. La imaginación de los dioses completó el horror por sí misma. Mientras avanzaban, los celestiales que encontraban en su camino los observaban con expresiones que variaban desde la curiosidad benévola hasta el desprecio absoluto. Algunos irradiaban una hostilidad tan intensa que varios dioses instintivamente llevaron sus manos hacia sus armas. Amaterasu, disculpe, no puedo evitar notar que algunos de sus hermanos nos miran con considerable hostilidad. ¿Hemos hecho algo para ofenderlos? El celestial se detuvo, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la inevitabilidad. Celestial, nosotros sabemos todo, diosa del sol. Vemos todos los futuros posibles, todos los deseos ocultos, todas las intenciones no pronunciadas. Y sabemos exactamente lo que algunos de ustedes planean hacer con el conocimiento del abismo. Las consecuencias de esa ambición no solo los destruirán a ustedes, devastarán a cada alma inocente en el Hekai. Zeus sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Zeus, ¿de qué hablas? ¿Qué supuestamente deseamos? Celestial, el poder del abismo del tiempo. Lo desean, lo anhelan, sueñan con él. Pueden negarlo si quieren, pero la verdad arde en sus almas como fuego líquido. El silencio que siguió fue aplastante. Odín y Siva intercambiaron una mirada cargada de culpabilidad, mientras otros dioses luchaban por mantener expresiones neutras. Hades dio un paso adelante, su voz resonando con autoridad. Hades, absolutamente no. Si es un poder capaz de sumir el universo entero en el caos, ningún dios debería ni siquiera considerarlo. Sería una locura. Celestial, esa mentalidad, Dios de los muertos, es precisamente lo que lo condenará. Su arrogancia, su incapacidad para reconocer cuando algo está más allá de su alcance, será la causa de tragedias inimaginables. Verá morir a quienes ama, y sus propias manos se mancharán con la sangre de quienes debería proteger. Sus propios hermanos. El rostro de Hades palideció. Las palabras del celestial resonaron en su alma como una profecía maldita. Hades, ¿qué has visto en mí? ¡Qué futuro horrible! Antes de que pudiera obtener respuesta, una nueva voz cortó el aire como una cuchilla. Suficiente charla. Puedes retirarte ahora. El celestial que los había guiado inclinó su cabeza y se desvaneció en partículas de luz. En su lugar apareció otro ser, idéntico en forma pero radicalmente diferente en presencia. Este nuevo celestial irradiaba una serenidad absoluta, pero también una autoridad incuestionable. Este nuevo celestial irradiaba una serenidad absoluta, pero también una autoridad incuestionable. Celestial blanco, saludos, dioses del Tenkai. No acostumbramos usar nombres individuales, pues todos somos uno en esencia. Pero para facilitar nuestra comunicación, pueden llamarme Blanco. Varios dioses intercambiaron miradas. El nombre era simple, casi cómico, pero ninguno se atrevió a reír. La presencia de este ser demandaba respeto absoluto. Hades, ¿por qué no usan nombres? Debe ser confuso comunicarse sin identificadores individuales. Blanco,
compartimos conciencia, Dios del inframundo. Somos el mismo ser fragmentado en múltiples formas, cada una con su propia alma y perspectiva, pero unidos en propósito y conocimiento. Los nombres son redundantes. Shiva agitó sus múltiples brazos con frustración. Shiva, pero eso es absurdo. ¿Cómo distinguen entre ustedes cuando conversan? ¿Cómo? Blanco, para nosotros es tan natural como respirar para ustedes. Nos entendemos sin necesidad de palabras, sin necesidad de identificadores. Pero no estamos aquí para discutir nuestras diferencias. Su forma se irguió, y de repente el aire se volvió pesado, cargado de presagios. Blanco, están aquí para conocer el corazón del abismo del tiempo. Aunque ya sé que muchos de ustedes han tomado su decisión, espero, rezo, que al verlo, comprendan la magnitud de la catástrofe que desatarían. Sus vidas, las vidas de quienes aman, se llenarán de tragedias tan profundas que desearán nunca haber nacido. Y muchos de ustedes, simplemente no sobrevivirán a las consecuencias. Zeus sintió cómo la ira se encendía en su pecho. Zeus, ¿es eso una amenaza, celestial? Blanco, es una advertencia nacida de la compasión, Dios del Olimpo. Como ya les dijo mi hermano, no somos guerreros. Fuimos creados para proteger, no para destruir. Pero ustedes son diferentes. El poder los corrompe, los ciega, los transforma en monstruos peores que cualquier bestia del abismo. Perún desenvainó su espada, que inmediatamente se cubrió de rayos crepitantes. Su sonrisa era salvaje, llena de arrogancia ciega. Perún, somos dioses. El poder es nuestro derecho de nacimiento. Ustedes deberían entregarnos el abismo y permitirnos gobernar como corresponde. Es nuestro destino. Hades lo detuvo con una mirada que habría congelado el infierno, pero el daño ya estaba hecho. Perún guardó su arma, pero su desafío había sido lanzado. Blanco no respondió de inmediato. Simplemente los observó con una tristeza tan profunda que varios dioses sintieron una punzada de culpa. Blanco, vengan entonces. Si no hay forma de cambiar sus corazones con palabras, quizás la visión directa del poder que codician los haga reconsiderar. Una grieta se abrió ante ellos, pero esta era diferente a las anteriores. Pulsaba con energía malévola, y el aire que emanaba de ella llevaba el aroma de la locura y la desesperación. Los dioses se miraron entre sí. Algunos, como Zeus y Hades, sintieron aprensión. Otros, como Shiva, Perún y Odín, apenas podían contener su emoción. Y unos pocos, como Amaterasu, Lucifer y Huitzilopochtli, luchaban entre la prudencia y la curiosidad. Xiangou habló por todos cuando murmuró: Xiangou, estamos seguros de que queremos ver esto. Pero ya era demasiado tarde. Uno por uno, cruzaron el umbral hacia el corazón del abismo del tiempo. Lo que vieron al otro lado desafió toda comprensión divina. Una esfera colosal flotaba en el centro de un vacío imposible, rodeada por un vórtice de energía blanca que pulsaba como un corazón gigantesco. Grietas se abrían y cerraban a su alrededor en patrones caóticos, cada una liberando ondas de poder que habrían desintegrado planetas enteros. El abismo del tiempo no era simplemente poderoso. El abismo del tiempo no era simplemente poderoso. Era la definición misma del poder absoluto, incontrolado, primitivo en su pureza aterradora. Odín, por los 9 mundos, este poder, supera incluso al de Urano por magnitudes que ni siquiera puedo calcular. Su único ojo brillaba con una codicia que era casi palpable. Shiva, ¿cómo puede algo tener vida sin poseer inteligencia? Es imposible. Blanco, no es imposible, destructor. Es trágico. Tiene la capacidad de crear universos enteros, pero carece de la sabiduría para entender lo que crea. Es como un niño omnipotente jugando con bloques de realidad, sin comprender que cada movimiento puede borrar billones de vidas. Hades sintió como una comprensión terrible se extendía por su mente. Hades, un niño con el poder de un dios primordial. Y ustedes han estado, criándolo. Controlándolo durante todo este tiempo. Antes de que Blanco pudiera responder, otra grieta se abrió con un sonido que era como el grito de la realidad siendo torturada. De ella emergió un ser que era el opuesto exacto de Blanco, donde uno irradiaba luz y serenidad, este emanaba oscuridad y una furia contenida que había fermentado durante eones.
De ella emergió un ser que era el opuesto exacto de Blanco, donde uno irradiaba luz y serenidad, este emanaba oscuridad y una furia contenida que había fermentado durante eones. Energía violácea corría por su forma como venas de odio líquido. Celestial negro, ¿por qué los trajiste aquí, hermano? No cambiará nada. Los dioses son criaturas de ambición y arrogancia. Al final, tendremos que hacer exactamente lo que les advertí desde el principio. Blanco, debo intentar cambiar sus corazones, negro. Si fallamos en esto, el universo entero pagará el precio de nuestro fracaso. Zeus dio un paso adelante, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Zeus, perdón por interrumpir, pero, ¿quién es él exactamente? Blanco se volvió hacia el dios del Olimpo, y por primera vez, su voz llevó una nota de desesperanza. Blanco, pueden llamarlo negro. Fuimos creados al mismo tiempo, forjados de la misma esencia pero destinados a diferentes propósitos. Negro, lo que ustedes llamarían hermanos gemelos, aunque esa comparación es inadecuada para describir nuestra relación. Los dioses podían sentir la tensión entre los dos celestiales. Donde Blanco aún mantenía esperanza, Negro había abrazado la inevitabilidad del desastre. Negro, no cambiará nada, hermano. Lo he visto en cada línea temporal posible. Incluso después de mostrarles la verdad, incluso después de explicarles las consecuencias, su naturaleza los impulsa hacia la autodestrucción. Y se llevarán a todo el universo con ellos. Perún, que había estado hirviendo de frustración desde su humillación anterior, finalmente estalló. Con un rugido que resonó por toda la dimensión, levantó su espada hacia el cielo. Perún, ya estoy harto de sus sermones y amenazas. Si no quieren pelear, entonces morirán como cobardes. Su espada se transformó en un conductor de poder divino, canalizando rayos que habrían partido montañas. El ataque devastador se dirigió hacia ambos celestiales con la furia de 1000 tormentas. Pero lo que sucedió a continuación rompió todas las ilusiones que los dioses tenían sobre su propia superioridad. Negro no se movió. No levantó defensas. Simplemente habló una palabra en un idioma que predataba la creación misma. Negro. El rayo de Perún no fue bloqueado o desviado. Fue deshecho. Desintegrado hasta sus componentes más básicos y luego reformado como una lanza de energía pura que atravesó el cuerpo del dios eslavo como si fuera hecho de papel. Perún colapsó, su forma divina destrozada pero milagrosamente viva. Su sangre, dorada como el amanecer, se derramó sobre el suelo imposible. Odín, Perún. Siva, cegado por la ira y el shock, encendió su cuerpo en llamas que ardían con la temperatura del núcleo de las estrellas. Se lanzó contra Negro con toda la furia destructiva de su naturaleza. Siva, nadie lastima a mis aliados sin consecuencias. Negro suspiró como si estuviera lidiando con niños traviesos. Con un gesto casual, abrió múltiples portales en el aire. De ellos emergieron cadenas forjadas con la esencia misma de la entropía, envolviendo a Siva y comenzando a drenar no solo su poder, sino su mismísima fuerza vital. De ellos emergieron cadenas forjadas con la esencia misma de la entropía, envolviendo a Siva y comenzando a drenar no solo su poder, sino su mismísima fuerza vital. Hades, dijiste que no peleaban. Mentiste. Negro, los celestiales no pelean, Dios del inframundo. Pero a diferencia de mis hermanos, yo aprendí a usar nuestras habilidades naturales para disciplinar a quienes no comprenden límites. Blanco se acercó a Perún, cuyo cuerpo se desintegraba lentamente. De sus manos emanó una luz blanca que era tan pura, tan perfecta, que varios dioses sintieron lágrimas corriendo por sus mejillas sin entender por qué. La luz envolvió a Perún, y su cuerpo fue reconstituido completamente, como si el ataque devastador nunca hubiera ocurrido. Blanco, lo mejor sería que se retiren ahora mismo. De cualquier modo, ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Si insisten en obtener el poder del abismo, les advierto desde este momento que ninguno de ustedes será capaz de controlarlo. ¿Y las consecuencias? No terminó la frase, pero no era necesario. Odín, con el rostro contorsionado por una mezcla de humillación y furia, se irguió temblorosamente. Odín, esto es una declaración de guerra. Ustedes no deberían poseer ese poder. Nosotros somos los dioses. Es nuestro derecho. Lucifer se volvió hacia él con expresión horrorizada. Lucifer, cállate,
Odín. ¿Escuchas las locuras que estás diciendo? Estos seres podrían borrarnos de la existencia sin esfuerzo. Blanco y negro se miraron, y en ese intercambio de miradas se comunicaron eones de experiencia y dolor. Negro desapareció en una grieta violácea que se cerró como una herida sangrante. Blanco generó otra grieta, esta dorada y cálida, pero sus bordes temblaban de tristeza. Blanco, esa es la salida. Váyanse. Ya sabemos lo que harán, porque lo hemos visto en cada realidad posible. Solo les diré esto una última vez, las consecuencias serán más graves de lo que sus mentes pueden comprender. Traté de convencerlos, pero al parecer los dioses están condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Los dioses comenzaron a salir uno por uno, sus rostros marcados por la humillación y la ira. Solo Zeus y Hades permanecieron, con expresiones de genuino arrepentimiento. Hades, no queremos guerra contra ustedes. Por favor, comprende que esto se nos fue de las manos. Blanco, los griegos, siempre han sido más sabios que otros panteones. Tienen consejeros como Urano y dioses compasivos como Hestia. Pero ustedes también, dios del rayo y dios de los muertos, albergan el deseo de poder en sus corazones. No son diferentes a los demás. Su voz se volvió profética, cargada de una tristeza infinita. Blanco, les esperan tragedias que harán que deseen nunca haber nacido. Guerras que los obligarán a tomar decisiones imposibles. Verán morir a niños a quienes llegaron a amar como hijos. Espero que estén preparados para cargar con esa culpa por toda la eternidad. Zeus, hablas como si supieras exactamente lo que va a pasar. Blanco, es porque lo sé, dios del Olimpo. La consecuencia de esta guerra, todo el sufrimiento que traerá, será culpa directa de los dioses. Pasará un milenio completo antes de que ustedes actúen con verdadera responsabilidad. Su forma comenzó a brillar más intensamente. Blanco, nuestro deber siempre fue proteger al abismo del tiempo para que tanto los habitantes del Tenkai como las almas inocentes del Hekai permanecieran a salvo. Pero ustedes desean otra cosa, poder sin responsabilidad, dominio sin sabiduría. La grieta dorada pulsó con impaciencia. Blanco, no permitiremos que los seres del Hekai sufran por los caprichos y la arrogancia de los dioses. Así que váyanse, y prepárense para una guerra que no pueden ganar, pero que están condenados a comenzar. Hades y Zeus se miraron una última vez, grabando en sus memorias el rostro del ser que había intentado salvarlos de sí mismos. Luego cruzaron el portal, sabiendo que acababan de sellar el destino de todo el universo. Reunión de dioses, templo de Urano. El aire en el templo de Urano era tan espeso que parecía sólido. Los líderes de todos los panteones se habían reunido, y cada rostro divino reflejaba una mezcla tóxica de ambición, miedo y determinación ciega. La información sobre el abismo del tiempo se había extendido como fuego líquido entre las filas divinas. El poder que habían presenciado, la posibilidad de controlarlo, había infectado sus mentes como una enfermedad. La mayoría de los dioses, cegados por siglos de supremacía incuestionable, vieron en las advertencias de los celestiales no una sabia precaución, sino un desafío directo a su autoridad divina. Odín había presentado su caso con la elocuencia de un político y la pasión de un fanático. Odín, hermanos divinos. Permitiremos que seres que ni siquiera luchan nos dicten lo que podemos y no podemos hacer. Somos dioses. El poder del abismo nos pertenece por derecho. Entre los dioses griegos, la tensión era palpable. Hestia se levantó de su asiento, su rostro normalmente sereno contorsionado por la indignación. Hestia, no participaré en esta locura. ¿Acaso no escucharon lo que nos dijeron? Van a provocar una masacre. Afrodita, por una vez, estoy completamente de acuerdo con la enana virgen. Esto es una estupidez monumental que nos traerá consecuencias que no podemos ni imaginar. Ares rugió de risa, su sed de batalla brillando en sus ojos como carbones encendidos. Ares, por fin. Una guerra digna de mi nombre. Lideraré las cargas, derribaré enemigos, me bañaré en la gloria del combate. Ja 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 ja. Todos los dioses presentes miraron a Ares con una mezcla de exasperación y horror. Incluso para sus estándares, su entusiasmo era perturbador. Astrea se acercó a Hefesto con expresión incrédula. Astrea, ¿en serio Afrodita te dejó por eso? Hefesto suspiró profundamente. Hefesto, ya ves. Mientras tanto,
los líderes del panteón griego mantenían una conversación privada cargada de tensión. Zeus, no tenemos alternativa. La decisión ya está tomada por la mayoría. Solo nos queda ser cautelosos con Odín y Siva, no confío en sus motivos. Hera, no pudiste hacer nada para evitar esta guerra sin sentido. Nada en absoluto. Zeus negó con la cabeza, su expresión más sombría de lo que había estado en siglos. De repente, la voz de Urano resonó por todo el Tenkai como un decreto divino, ordenando a todos los dioses que se dirigieran a sus posiciones de batalla. Hades, no me gusta ni un poco esto. Pero supongo que no hay marcha atrás. Al llegar donde esperaban los demás dioses griegos, Hades abrió un portal de llamas oscuras que pulsaba con la energía del inframundo. Se acercó a Hestia, quien permanecía firmemente sentada en su lugar. Hades, no vienes, ¿verdad? Hestia, por supuesto que no. Una guerra así es completamente patética. No pienso manchar mis manos con la sangre que derramará esta estupidez. Hades acarició gentilmente la cabeza de su hermana, su sonrisa triste pero orgullosa. Hades, de acuerdo. Me haré cargo de que nadie muera innecesariamente. Mientras Hades entraba al portal junto con los demás, Hestia se quedó sola en el Olimpo. Con sus llamas sagradas, se dirigió hacia su templo. Hestia, cuídense, hermanos míos. Cuando los dioses cruzaron las grietas hacia el abismo del tiempo, se encontraron con una sorpresa táctica devastadora. Habían sido divididos automáticamente, enviados a diferentes regiones del abismo para enfrentar no a un ejército, sino a 10 celestiales que habían decidido enseñarles una lección que jamás olvidarían. Ejército griego y dioses irlandeses. Zeus lanzaba rayo tras rayo hacia el celestial que flotaba ante ellos con serenidad insultante. Artemisa y Apolo habían creado una lluvia de flechas mágicas y de fuego que habría reducido a cenizas cualquier ejército mortal. Pero cada proyectil, cada ataque, era desintegrado antes de siquiera acercarse a su objetivo. Celestial, esta guerra es completamente sin sentido. Ustedes lo saben en el fondo de sus corazones. Hades había creado una muralla masiva de huesos ancestrales para proteger a Miachidian de las llamaradas devastadoras del celestial. Hades había creado una muralla masiva de huesos ancestrales para proteger a Miachidian de las llamaradas devastadoras del celestial. Hades, ya terminaste de curar a Dian. Miach, casi, ve a ayudar a tus hermanos. Están en serios problemas. Demeter conjuraba lanzas de hielo del tamaño de torres, mientras congelaba el suelo en un intento desesperado de limitar la movilidad del enemigo. Hera volaba en círculos erráticos, lanzando rayos espaciales que se desvanecían como humo al contacto. Poseidón había invocado dragones de agua que rugían con la furia del océano, solo para verlos evaporarse instantáneamente por las llamas del celestial. Hades, Miach, cúbreme. El dios del inframundo salió de su fortaleza ósea y se plantó en el centro del campo de batalla. Su poder se alzó como una marea negra, y 4 calaveras gigantescas se materializaron a su alrededor, sus cuencas vacías brillando con fuego espectral. Su poder se alzó como una marea negra, y 4 calaveras gigantescas se materializaron a su alrededor, sus cuencas vacías brillando con fuego espectral. Hades, cantos fúnebres del inframundo. Los rayos que emergieron de las calaveras llevaban consigo el lamento de 1000 almas, la esencia concentrada de la muerte misma. El celestial los observó con algo que podría haber sido compasión, luego levantó una mano. Los rayos se desintegraron como arena al viento. Celestial, los dioses, siempre creyéndose superiores, siempre buscando poder que no comprenden, siempre. Con una patada casual al suelo, el celestial generó una onda expansiva de fuego que se extendió como el aliento de un volcán primordial. La explosión fue suficiente para dejar a todos los dioses fuera de combate, sus cuerpos humeando y sus orgullos hechos pedazos. Celestial, el abismo se está volviendo inestable, estos dioses necios le han dado conocimiento al permitir que esas bestias entraran a nuestro dominio. El celestial alzó la mirada hacia los cielos imposibles del abismo, donde una forma masiva surcaba el aire lanzando esferas de fuego caótico hacia las grietas. Era una criatura de pesadilla, un dragón negro con ojos que ardían como rubíes líquidos, cada movimiento de sus alas creando ondas de calor que distorsionaban la realidad. El dragón negro de ojos rojos descendió como un meteoro viviente, aterrizando frente al celestial con una gracia que contrastaba grotescamente con su tamaño monstruoso. El dragón negro de ojos rojos descendió como un meteoro viviente,
aterrizando frente al celestial con una gracia que contrastaba grotescamente con su tamaño monstruoso. Dragón negro de ojos rojos, así que ustedes son los famosos celestiales, qué seres más intrigantes. Celestial, dragón negro de ojos rojos, bestia divina del panteón nórdico. Tu reputación te precede. El dragón exhaló por la nariz, y el aire que golpeó al celestial era tan caliente que habría fundido el acero. Pero el ser etéreo permaneció inmóvil. Dragón negro de ojos rojos, fascinante, es verdad lo que dicen. Ustedes realmente lo saben todo. Dime, ¿dónde están los demás celestiales? ¿Por qué solo quedaron ustedes 10? Celestial, somos los únicos que aprendimos a utilizar nuestras habilidades para el combate. Los demás se retiraron porque ya vieron suficiente. Yo también me voy pronto, solo queríamos presenciar cómo los dioses destruirían todo lo que existe. Dragón negro de ojos rojos, ¿a qué te refieres con destruirían todo? La voz del celestial se volvió grave, cargada de una tristeza ancestral. Celestial, al traerte a ti, al Leviatán y al Behemoth, solo lograron que el abismo del tiempo conociera sobre la carne, los huesos, la sangre. En otras palabras, le dieron el conocimiento de cómo crear vida verdadera. Detrás del celestial se abrieron 9 grietas simultáneamente, y de ellas emergieron los demás celestiales que habían estado educando a los otros grupos de dioses. Detrás del celestial se abrieron 9 grietas simultáneamente, y de ellas emergieron los demás celestiales que habían estado educando a los otros grupos de dioses. Blanco, debemos partir ahora. Ya no queda nada que hacer aquí. El abismo está convirtiéndose en puro caos. Solo nos resta prepararnos para la estupidez monumental que están a punto de desatar los dioses. El dragón negro intentó crear una llamarada que habría incinerado ciudades enteras, pero unas cuchillas de energía oscura atravesaron su cuerpo como si fuera mantequilla. Negro. El dragón quedó completamente paralizado. Era obvio que estos celestiales operaban en un nivel de poder completamente diferente al de cualquier dios. Dragón negro de ojos rojos, basta. ¿A qué se refieren? ¿Qué estupidez van a cometer los dioses? Los 10 celestiales se miraron entre sí con expresiones sombrías. Negro asintió hacia Blanco. Blanco, ¿cómo te sentirías si te dijera, que tendrás una copia exacta de ti mismo? No solo eso, que tendrás miles de copias distorsionadas de tu esencia. El dragón negro de ojos rojos se quedó helado por la revelación, y de repente comprendió la magnitud del horror que se avecinaba. Negro, el abismo está vivo, está consciente, esta guerra solo le enseñó múltiples conceptos, el significado del poder, la naturaleza de la magia, y lo más peligroso de todo, cómo funcionan los seres con carne, huesos y tejidos. Ahí entran tú y tus compañeras, Leviatán y Behemoth. Los celestiales comenzaron a entrar cada uno a su propia grieta, pero antes de desaparecer, hablaron al unísono con voces que resonaron por todo el abismo. Los celestiales, nosotros protegeremos al Jekai como siempre hemos hecho. Pero a ustedes, dioses arrogantes, los destruiremos sin piedad ni remordimiento. Cuando los dioses comenzaron a despertar de la paliza que habían recibido, se encontraron con una visión que habría aterrorizado incluso a Crounas en sus pesadillas más oscuras. El abismo había comenzado a crear bestias, pero esta vez eran reales. Artemisa, que apenas recuperaba la consciencia, abrió los ojos para encontrarse cara a cara con una abominación, un monstruo con un rostro blanco como hueso blanqueado, su cuerpo una amalgama grotesca de tejido expuesto y esqueleto visible, con garras que goteaban una sustancia negra que corroía el suelo al contacto. La criatura estaba a punto de desgarrar su garganta cuando una flecha de fuego atravesó su cráneo, reduciéndola a polvo y dejando tras de sí una gema violácea que pulsaba con energía malévola. La criatura estaba a punto de desgarrar su garganta cuando una flecha de fuego atravesó su cráneo, reduciéndola a polvo y dejando tras de sí una gema violácea que pulsaba con energía malévola. Apolo, Artemisa, levántate. Debemos huir ahora mismo. Zeus lanzaba rayos en todas direcciones, tratando desesperadamente de crear un corredor de escape para su panteón y los dioses irlandeses que habían luchado junto a ellos. Hades, hacia la grieta. Es nuestra única salida. El dios del inframundo creaba lanzas óseas que perforaban los cuerpos de los monstruos, haciendo que explotaran en nubes de polvo sanguinolento. Pero por cada criatura que destruía, parecían aparecer 3 más. En una escena que habría sido cómica en otras circunstancias,
un dragón negro de ojos rojos creado por el abismo luchaba contra el dragón negro de ojos rojos original. La bestia divina real acabó con su copia de imitación con un coletazo que la desintegró completamente. Dragón negro de ojos rojos, malditas imitaciones baratas. Todos los dioses comenzaron a evacuar hacia las grietas de Escape, pero el daño ya estaba hecho. En el Tenkai, por doquier se estaban abriendo fisuras dimensionales de las que emergían hordas interminables de monstruos hambrientos de carne y muerte. Vesta, que había asumido el control del cuerpo de Hestia, se encontraba en primera línea destruyendo a las criaturas con llamas que ardían con la furia de una diosa genuinamente enfurecida. Vesta, muévanse, malditos incompetentes. Los dioses que habían logrado escapar del abismo se unían a ella en una batalla desesperada por contener la invasión. Nórdicos, hindúes, y representantes de otros panteones emergían de las grietas solo para enfrentarse al caos que habían desatado. Odín y Siva, junto con otros dioses de sus panteones, habían permanecido en el abismo intentando localizar y apoderarse del corazón. Pero la generación masiva y acelerada de monstruos los obligó a huir hacia la última grieta disponible, sus sueños de poder convertidos en pesadillas de supervivencia. En el Tenkai, la situación era apocalíptica. Los monstruos aparecían en oleadas constantes, y sin nadie capaz de controlar el abismo, este había comenzado a crear grietas por toda la dimensión divina. Ahora, armado con conocimiento sobre huesos, carne, sangre y tejidos, el abismo era capaz de forjar monstruos perfectos. Peor aún, había comenzado a crear réplicas de las tres bestias divinas, el dragón negro de ojos rojos, el leviatán y el behemoth. Urano, con un movimiento que requirió una fracción significativa de su poder primordial, logró detener temporalmente la invasión. Pero su rostro reflejaba la terrible verdad, no podría mantener esto para siempre. Siva, siguen apareciendo por miles. No podemos contenerlos. Hades, les dije que era una idea catastrófica. Los celestiales nos advirtieron, pero ustedes no quisieron escuchar. Un monstruo se materializó directamente detrás de Urano, preparándose para atacar al dios primordial por la espalda. Fue exterminado por Freya, que había invocado su armadura completa de valquiria y blandía una espada que cortaba la realidad misma. Freya, se está volviendo más inteligente, las criaturas están desarrollando tácticas. Urano creó una esfera temporal masiva, ralentizando el tiempo hasta casi detenerlo por completo. Aunque las grietas continuaban abriéndose, los monstruos quedaron suspendidos como estatuas grotescas. Urano, reunión de emergencia, ahora. En la sala de reuniones, la tensión era tan densa que parecía sólida. Todos los dioses discutían frenéticamente sobre qué hacer con el abismo y cómo detener la creación constante de monstruos. Odín, tenemos que investigar. Buscar el corazón. Es la única forma de tomar control. Hera se levantó de su asiento, su rostro contorsionado por la frustración. Hera, ¿te has dado cuenta? Las grietas nos envían a ubicaciones completamente aleatorias cada vez. No podemos avanzar estratégicamente. Apenas logramos escapar con vida de ese lugar infernal. Odín se acercó a Hera con expresión furiosa, su único ojo ardiendo con ira ciega. Odín, cállate la boca, zorra de Zeus. Si digo que tenemos que investigar, tenemos que investigar. Es la única forma de solucionar esto. Hades estaba a punto de intervenir cuando Zeus lanzó un rayo devastador que impactó directamente en Odín, haciendo que el gran padre nórdico sangrara por la boca. Zeus, que sea la última vez que le hablas así a mi esposa, Odín. Frigg se levantó para atacar a Zeus en venganza, pero Urano dio un aplauso que resonó como trueno, forzando a todos a regresar a sus asientos. Urano, suficiente. Necesitamos encontrar una solución para el abismo del tiempo, no matarnos entre nosotros. Los dioses se sumieron en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos desesperados. El poder temporal de Urano no podría mantener a raya al abismo indefinidamente. Entonces, la voz de Siva cortó el aire como una cuchilla envenenada. Siva, hay que enviarlo al Hekai. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer una pluma. Varios dioses miraron a Siva con expresiones de horror absoluto, mientras otros parecían, intrigados por la propuesta. Artemisa, estás completamente demente. ¿Qué van a hacer las personas del Hekai contra esa cosa? Van a morir todos.
Apolo sonrió con una crueldad que helaba la sangre. Apolo, pues morirse, obviamente. Aunque debo admitir que me parece divertido. Me gusta la idea. Artemisa miró a su hermano con una mezcla de horror y asco que no había sentido en milenios. Freya, no. No merecen eso. Condenar al Jekai está completamente mal. Loki se reclinó en su asiento con una sonrisa maliciosa. Loki, yo voto que sí. Sería absolutamente hilariante ver a los mortales intentar defenderse. Jejeje. Thor, ¿qué mierda te pasa, Loki? Baldr inclinó la cabeza pensativamente. Baldr, Sería interesante desde una perspectiva académica. A mí me gusta la idea. Muchos dioses nórdicos comenzaron a aceptar la propuesta, con notables excepciones. Tyr, Freya y Thor se mantuvieron firmemente opuestos. Entre los griegos, hubo una división similar pero más dramática. Hades, absolutamente no. No apoyó esa abominación de idea. Hestia, estoy completamente con Hades. Esto es monstruoso. Poseidón, yo acepto la propuesta. Será una demostración perfecta del poder divino. Un castigo ejemplar para el Jekai por existir. Atenea, me gustaría observar la valentía y ingenio de los mortales bajo presión extrema. Astrea miró a Atenea con shock. Astrea, Atenea, en serio. Zeus y Hera intercambiaron una mirada cargada de comunicación silenciosa. Era una idea horrible, pero en el fondo, ambos querían aceptar. Era por su odio hacia las mujeres mortales que se habían acostado con Zeus, y Zeus porque quería ser sorprendido por la capacidad de supervivencia de los seres del Jekai. Zeus y Hera, aceptamos. Hades, Hestia y Deméter se levantaron con expresiones de absoluta indignación al ver que sus tres hermanos habían aprobado la medida más cruel en la historia divina. Los dioses hindúes votaron unánimemente a favor, algunos siguiendo a Shiva, otros por superioridad divina, y unos pocos por puro miedo a contradecir al destructor. Solo Ganesia rechazó la idea, y cuando Shiva se preparó para golpearlo, Vesta, controlando el cuerpo de Hestia, se interpuso para protegerlo. En el panteón azteca, solo Huitzilopochtli y Quetzalcóatl estuvieron en contra. Incluso siendo Huitzilopochtli el líder del panteón, muchos dioses de su facción prefirieron seguir a Shiva. Del panteón japonés, únicamente Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, Izanagi y Raijin se opusieron. Los demás apoyaron la propuesta. El panteón bíblico rechazó completamente la idea. El panteón eslavo fue lo opuesto, todos aceptaron con entusiasmo, muchos por diversión sádica y deseo de ver sufrir a los mortales. En el panteón Yoruba, exactamente la mitad aceptó y la otra mitad rechazó, creando una división perfecta entre aquellos que no querían ver sufrir a inocentes y aquellos que querían demostrar superioridad divina. El panteón irlandés rechazó unánimemente la propuesta. Incluso Dian, un dios conocido por su codicia, nunca aceptaría algo tan abominable. Al final, las votaciones arrojaron un resultado escalofriante, 80% a favor, 20% en contra. Urano sintió náuseas divinas por primera vez en eones, pero era una votación democrática de dioses. Tenían que proceder. Urano, de acuerdo, pero no podemos enviarlo como una grieta simple. Xiangou habló con voz pesada de arrepentimiento. Xiangou, esta es una idea repugnante, pero si vamos a enviar esa cosa al Jekai, hay que mandarlo de una forma que le dificulte enviar monstruos masivamente. Urano recordó haber visto una mazmorra abandonada en una región del Jekai llamada Horario. Si el abismo era infinito, podría enviarlo allí y al menos contenerlo parcialmente. Urano, lo enviaremos a la mazmorra abandonada en Horario. Todos los dioses asintieron, algunos con satisfacción siniestra y otros con náuseas morales. Cada uno comenzó a liberar su poder divino para crear el ritual de transferencia más monstruoso en la historia del universo. El abismo luchaba contra ellos, creando grietas cada vez más masivas mientras Urano trataba desesperadamente de mantener a los monstruos bajo control. Cuando la grieta principal fue rodeada por el poder combinado de cientos de dioses, comenzaron a entonar un canto que haría temblar los cimientos mismos de la realidad. Todos los dioses, oh, poder sin límite, raíz y corona del cosmos. De ti brotan los relámpagos, de ti se alzan los mares, de ti tiemblan los cimientos del mundo. Somos llama que no se extingue, somos roca que no se quiebra,
somos palabra que forja destinos. Nuestro aliento es tormenta, nuestro silencio es abismo. Que la tierra se doblegue, que el cielo se abra en gemido, pues lo alto cae sobre lo bajo, y lo eterno dicta su decreto. No hay muralla contra nuestra voz, no hay esfera que resista nuestro pulso. Con un gesto encadenamos soles, con un suspiro derribamos reinos. Oh, vastedad del poder. Eres canto, eres juicio, eres fuego. Con tu peso sellamos lo imposible, con tu esencia hundimos lo prohibido. Así proclamamos, así mandamos, lo inalcanzable desciende, lo indomable es sellado, lo prohibido es entregado al polvo. Y nuestro poder será el himno, el martillo y la llave, para que el mundo recuerde, los dioses no dictan con acero, sino con la eternidad de su poder. Una luz cegadora descendió del cielo del Jekai, impactando en la mazmorra abandonada con la fuerza de 1000 supernovas contenidas. El abismo del tiempo había sido liberado en el mundo mortal. El abismo tomó control de la mazmorra con una voracidad que daba miedo. Lo que había sido una simple estructura de 10 pisos se transformó en un laberinto imposible de miles de niveles, cada uno más peligroso y retorcido que el anterior. En cada piso se comenzaron a materializar monstruos, calamidades vivientes que cobrarían incontables almas de seres inocentes del Jekai. Humanos, elfos, payums, amazonas, enanos, hombres bestia, todos morían sin control. Muchos lucharon con armas en mano, defendiendo a sus familias y hogares con una valentía que habría inspirado incluso a los dioses más cínicos. Pero era inútil, morían, morían, morían y morían. Hasta que después de años de masacre, comenzaron a surgir los cambios. Seres del Jekai comenzaron a ser llamados héroes, bendecidos con habilidades y poderes capaces de enfrentar las calamidades. Todo observado desde arriba por los dioses que habían causado esta catástrofe. Tenkai, 2 años después. Zeus observaba desde su trono en el Olimpo cómo se desarrollaba la vida en el Jekai. Como siempre, muchos morían por los monstruos generados por el abismo, pero algo había captado su atención, un grupo peculiar de individuos. Personas que habían sido completamente ordinarias ahora poseían poderes para enfrentar a los monstruos, un humano de cabello blanco como la nieve y ojos rojos como rubíes, junto a su hermana elfa de cabello naranja y ojos esmeralda. A su lado luchaba un humano pelirrojo que se había convertido en un herrero excepcional, un enano de barba prominente, una elfa poeta, un hombre lobo valiente pero irascible, una amazona asesina real, otra amazona que era hija del rey Lacrios, y una humana rubia también hija real. A su lado luchaba un humano pelirrojo que se había convertido en un herrero excepcional, un enano de barba prominente, una elfa poeta, un hombre lobo valiente pero irascible, una amazona asesina real, otra amazona que era hija del rey Lacrios, y... Nota, la IA me quitó a Garith del pasado jajajaja, lo hizo amazona, bueno sería algo easy ahí cómo funciona los poderes celestiales, mas hay otra versión mejorada que lo mostraré después, no hagan caso los ojos de colores, esos fueron random, emoticono cara riendo. Zeus los observaba luchar, viendo cómo enfrentaban a las bestias con una determinación sobrehumana. Pero algo más captó su atención, desde el centro de sus almas emergían líneas de energía, poder puro, cada una con un color específico y único. Decidió llamar a Hades, aunque sabía que su hermano seguía resentido por todo lo relacionado con el abismo. Hades apareció en un portal de llamas oscuras, su expresión sombría. Hades, ¿qué quieres, Zeus? Zeus, ven aquí. Tienes que observar esto, y decirme exactamente qué ves en sus almas. Hades se acercó a la esfera de observación donde se podía contemplar el Jekai. Al enfocar su visión en las almas del grupo que había señalado Zeus, sus ojos se abrieron con shock. Hades, celestial. Zeus, ¿sabes qué significa eso? Hades, no puede ser. Ellos entraron directamente en sus almas para otorgarles ese poder. Pero el sacrificio sería que el alma del celestial ya no les pertenece. Ahora pertenece completamente a esa persona. Lo que significa que esos jóvenes Zeus, son personas capaces de luchar contra monstruos y calamidades. Los celestiales los eligieron como sus sucesores. Hades quedó pensativo. Eran pocos, pero cuando visitaron el abismo del tiempo 2 años atrás habían visto que los celestiales eran numerosos. Eso significaba que estaban seleccionando personas basándose en criterios muy específicos. Desde ese día, muchos héroes nacieron.
Personas elegidas por los celestiales, cada uno único y diferente, con habilidades cada vez más sorprendentes. Incluso las reencarnaciones de esos héroes mantenían fragmentos del alma celestial original, aunque más débiles, pero aún capaces de luchar contra las calamidades creadas por el abismo del tiempo. El último héroe verdaderamente legendario fue Albert Goldstein, descendiente directo del Argonauta y quien logró sacar el máximo provecho de las habilidades otorgadas por su celestial. Pero no estaba solo, su grupo incluía a su esposa Aria, un espíritu, un boúas jabalí llamado Talos, un hombre gato llamado Elric, y dos elfos, Durnik, elfo blanco, Kargan, elfo oscuro, y Yuzuki, una aranaarde encantadora. Nota, estos son inventados por mí, supongo que ya saben a quién hace referencia GG. Todos habían sido elegidos por los celestiales y juntos enfrentaron diferentes monstruos y calamidades. Lamentablemente, murieron en su último enfrentamiento contra una de las tantas réplicas creadas por el abismo del tiempo, una copia del dragón negro de ojos rojos. Albert, utilizando sus habilidades celestiales, logró cortar uno de los ojos de la bestia antes de perecer. Han pasado 1000 años desde que la era de los héroes alcanzó su apogeo. Sin embargo, los dioses han notado que los héroes ya no aparecen con tanta frecuencia. Esto significa que quedan pocos celestiales vivos, o simplemente no han encontrado a nadie digno del título de héroe. Por esta razón, se convocó una reunión especial de dioses. Tenkai, templo de Urano. Todos los dioses estaban reunidos, aunque ya no estaban todos los panteones originales. El panteón bíblico había sido completamente destruido por el panteón griego después de una guerra devastadora, donde Hades había eliminado a todos para proteger a sus hermanos. Urano, será breve. Esta vez será una orden más que una propuesta. Frigg, tú dándonos órdenes. ¿Quién te crees que eres? Urano, es muy simple. Bajaremos al Hekai y otorgaremos nuestras bendiciones a personas para que puedan luchar contra los monstruos y calamidades. La decisión estaba tomada. Los dioses descenderían para crear aventureros que pudieran luchar donde los héroes celestiales ya no podían. Tiempo actual, Winterabn. Bel, Mikoto y Asfi tenían expresiones de horror absoluto grabadas en sus rostros. Ya no miraban a los dioses de la misma manera, y mucho menos a aquellos que habían apoyado la idea de enviar la mazmorra, ahora revelada como el abismo del tiempo, al Hekai. El simple pensamiento de que tantas personas inocentes habían muerto, y otras se habían visto obligadas a convertirse en héroes por elección de los celestiales, los hacía sentir como juguetes en manos de seres caprichosos sedientos de entretenimiento. Asfi, Hermes, dime por favor que tú no. Hermes, que sí acepté la idea. Sí. Después de que Zeus diera su aprobación, muchos de los dioses griegos preferimos seguir su liderazgo. Asfi se levantó y le propinó una bofetada al dios mensajero que resonó como un trueno. La expresión de odio y repugnancia en su rostro quedó grabada para siempre en la memoria de Hermes. Asfi, entonces, para ti soy solo un juguete. Como los demás. Lulune, Falgar, la Aria y, Aisa y todos los demás, somos juguetes para tu diversión. Hermes vio cómo Asfi comenzaba a llorar, y trató de tomar su mano para explicarle, para decirle que no, que él los amaba de verdad y nunca podría verlos como simples juguetes. Pero Asfi se fue corriendo, saliendo de la posada como si huyera del mismísimo infierno. Bel, ustedes aceptaron, por deseos completamente egoístas. Su mirada se clavó en Zeus y era como dagas de hielo. Los dos dioses solo bajaron sus cabezas, incapaces de negar la verdad. Sus deseos para aprobar que el abismo del tiempo descendiera al Hekai habían sido puramente egoístas y despreciables. Zeus, sí, si lo ves desde esa perspectiva, sí, fueron deseos egoístas. Bel, nos odias. Bel no respondió inmediatamente. El silencio se extendió como una herida abierta. Finalmente, simplemente se levantó y salió de la posada sin decir palabra. Mikoto lo siguió de inmediato, pero no sin antes hacer una pregunta que la había estado carcomiendo. Mikoto, el dios Takemikazuchi, él también. Zeus, sí, se arrepintió después, como muchos otros dioses. Pero el daño ya estaba hecho. Mikoto bajó la mirada, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba, y salió corriendo detrás de Bel. Los tres dioses se quedaron solos en la posada, sumidos en un silencio cargado de culpa y arrepentimiento.
Sabían que esta reacción era inevitable, pero aún así dolía más de lo que habían anticipado. Hermes, tal vez sea tarde para decirlo, pero... Bel fue elegido por un celestial. Ya ha matado a 2 dioses, pero apenas ha sido elegido hace unos meses. Mató a Artemisa enviándola al Tenkai cuando fue absorbida por Antares. Pero ahora, si llega a matarlos permanentemente. Zeus y Hera miraron a Hermes y suspiraron pesadamente. Zeus, cada vez todo se vuelve más complicado. Pero si Bel es un celestial y apenas ha sido elegido, lo más importante ahora es entrenarlo adecuadamente. Hera, ¿sabes cómo entrenar a un héroe? Zeus, yo no. Pero hay alguien entre nosotros que, aunque no haya sido elegido por los celestiales, tiene sangre divina y experiencia en heroísmo. Hércules podrá ayudarlo. En la plaza del pueblo. Bel caminó hacia una fuente que se encontraba en el centro del pueblo y se quedó allí, mirando fijamente su reflejo en el agua cristalina. Era demasiada información para procesar. En menos de un mes había sucedido de todo, revelaciones devastadoras, batallas imposibles, traiciones impensables. Simplemente era abrumador. Sintió una mano suave posarse en su hombro. Mikoto, ¿qué piensas hacer? Es tu familia, después de todo. No puedes simplemente odiarlos para siempre. Bel se volvió hacia Mikoto y la abrazó con desesperación. Bel, estoy exhausto, Mikoto. Gracias por acompañarme en esto. Si no estuvieras aquí, ya me habría vuelto completamente loco. No tener a nadie con quien hablar, no tener a nadie que me entienda. Me siento horrible por decirle esas cosas a Kamisama, por dañar a personas que no tenían la culpa, por decirle cosas hirientes a Rayu, por lastimar a Aiz cuando ella no tiene nada que ver con mis padres. Ahora me entero de que todo ha sido una mentira, que todo esto fue provocado por los dioses, que los monstruos de la mazmorra son culpa suya. Es simplemente demasiado para procesar. Mikoto lo abrazó con fuerza. Era cierto, ella también debería estar agradecida de tenerlo a su lado. También había descubierto cosas devastadoras en este último mes, el rechazo del hombre que amaba, la traición de su dios Takemi Kazuchi al apoyar la votación para enviar el abismo del tiempo al Hekai. Era demasiado dolor para soportar sola. Mikoto, Bel, ¿aún quieres ser un héroe? Bel apoyó su rostro en el hombro de Mikoto, buscando consuelo en su calidez. Bel, me da miedo. Seguramente soy elegido por uno de esos celestiales. Por algo soy capaz de matar dioses. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Qué precio tendré que pagar? Mikoto acarició gentilmente el cabello de Bel, tratando de tranquilizarlo. No quería dar respuestas que no tenía, simplemente necesitaba que él supiera que no estaba solo en esta pesadilla. De repente, una voz desconocida pero jovial cortó el momento íntimo. Ja ja ja. La juventud de ahora, tanto amor romántico. Bel se separó inmediatamente del abrazo con Mikoto y desenfundó su cuchillo Estia, colocándose protectoramente entre ella y la fuente de la voz. Bel, ¿quién eres? Muéstrate. Tranquilo, muchacho. Soy un aliado. Una figura imponente emergió de las sombras. Era claramente un semidios, con músculos que parecían tallados por los mismísimos dioses, cabello que brillaba como oro bajo la luz de la luna, y una presencia que irradiaba tanto poder como calidez paternal. Ja ja ja, es verdad lo que decía Zeus. Tienes exactamente la cara de un héroe verdadero. Permíteme presentarme, me llamo Hércules. Quizás hayas oído hablar de mí. Vinterabn. El aire helado de Vinterabn parecía cargado de tensión mientras Bel y Mikoto contemplaban la imponente figura de Hércules. Para Bel, mantener una expresión seria se había vuelto una tortura exquisita. Por dentro, su corazón latía desbocado con la emoción más pura que había sentido en semanas. Ante él se erguía uno de los héroes más legendarios de todos los cuentos que había devorado en su infancia, una figura mítica hecha realidad. Era simplemente, maravilloso. Mikoto, por su parte, sentía como una frustración amarga le carcomía el pecho. Ese maldito dios había arruinado su momento con Bel, ese instante íntimo y vulnerable que tanto había anhelado. Pero, ¿por qué le dolía tanto? ¿Por qué esa sensación de vacío se extendía por su ser como veneno? Bel era solo su amigo, un gran compañero, su dúo para enfrentar misiones que podrían costarles la vida. Entonces,
porque se sentía tan devastada por haber perdido ese momento tan hermoso e íntimo con él. No. No estaba enamorada de él, ¿verdad? Hércules, oh, perdón por interrumpir este momento tan especial, jeje. Solo venía de paso y quería conocer al chico del que tanto me ha hablado Zeus. Es verdad lo que decía, tienes el rostro auténtico de un héroe, Bel. Una sonrisa cálida iluminó su rostro divino. El corazón de Mikoto se contrajo dolorosamente al escuchar esas palabras, como si cada sílaba fuera una daga que se clavaba más profundo. Mikoto, no arruinaste nada en absoluto. Solo somos amigos, después de todo. Sus propias palabras la traicionaron, cada una quemándole la garganta. ¿Por qué me duele tanto decir esto? ¿Qué me está pasando? Bueno, los dejaré para que puedan conversar en privado. Adiós, Bel. La chica ninja se giró, preparándose para alejarse y dejar que Bel y Hércules conversaran, pero su escape fue interrumpido de la manera más tierna posible. Bel, con un movimiento suave pero firme, tomó su muñeca, sus dedos cálidos contrastando con el frío del lugar. Bel, Mikoto, su voz tembló ligeramente, cargada de una sinceridad que hacía tiempo no mostraba. Gracias por haberme escuchado y por estar ahí cuando más lo necesitaba. Lo digo completamente en serio. Sus mejillas se tiñeron de un rosa suave. Después de un mes entero de frialdad, de respuestas cortantes y miradas distantes, después de verlo contestar mal a Hermes y Asfi, y dirigirse a ella con desgana y pocas ganas, finalmente, Mikoto pudo vislumbrar a ese Bel que tanto extrañaba. Ese chico tímido, noble, pero siempre honesto con sus sentimientos más profundos. La visión la hizo sonrojarse intensamente, pero también le arrancó la primera sonrisa genuina que había tenido en días. Mikoto, no tienes que agradecerme absolutamente nada. Su voz se suavizó hasta convertirse casi en un susurro. Ya te dije que estaría para ti siempre, sin importar lo que pase. Te dejo conversar con Hércules. Con una delicadeza que hizo que el corazón de Bel se saltara un latido, Mikoto acarició con su pulgar la mano del chico por un momento que pareció eterno, antes de soltarse y alejarse en busca de Asfi, quien también se había marchado después de conocer la terrible verdad sobre la mazmorra y los dioses. Cuando Bel y Hércules finalmente quedaron solos, el chico ya no pudo contener más su emoción. Sus ojos se iluminaron con estrelitas brillantes, como los de un niño en la mañana de Navidad. Bel, eres Hércules. El héroe legendario que completó los 12 trabajos de los dioses. Su voz prácticamente vibró con una emoción desbordante. Hércules dio un paso hacia atrás, genuinamente sorprendido. Momentos antes había observado a Bel como un joven serio y maduro, pero ahora estaba viendo exactamente al chico que Zeus le había descrito, un muchacho enamorado de los héroes, rebosante de bondad e inocencia. Hércules, jajaja, sí, ese soy yo precisamente. Una risa rica y cálida escapó de sus labios. Es un verdadero placer conocerte, Bel Cranel. Bel, es Bel Cranel y Cari, faltó el apellido de mi mamá. Su expresión se volvió ligeramente más seria, pero sus ojos seguían brillando. Hércules asintió comprensivamente. Gracias a Hera, conocía algunos detalles sobre lo sucedido y sobre Bel, especialmente sobre los eventos de hace 14 años en horario. Aunque sabía vagamente sobre la situación, no esperaba que Bel también supiera sobre la identidad de su madre. Hércules, lo siento mucho, me habían dicho que habías perdido la memoria por completo. Bel, la recuperé hace exactamente un mes. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Como sea, que hace un gran héroe como tú en este lugar. Hércules, soy el guardaespaldas personal de Hera, jajaja. Se encogió de hombros con naturalidad. Al ser un semidios, soy capaz de usar mis habilidades divinas sin problemas, sin causar un desastre a la mazmorra o tener que regresar al Tenkai. Además, tengo la capacidad de viajar libremente entre el Tenkai y el Gekai. Bel, entonces existen más semidioses como tú. Hércules, jaja, no demasiados, te lo aseguro. Es extremadamente difícil que un niño nacido de la unión entre un dios y un mortal se convierta en semidios. Yo lo logré por pura suerte del destino. Si fuera tan sencillo, créeme que habría demasiados semidioses caminando por ahí, jaja. Casi siempre nacemos siendo completamente mortales. Bel se quedó boquiabierto. Esa información era completamente nueva para él. Al parecer, cuando un dios o diosa tenía hijos con un mortal,
la probabilidad de que el descendiente se convirtiera en semidios era abismalmente baja. Bel, MMM. ¿Y a qué te refieres exactamente con ser el guardaespaldas de Hera? Según todos los libros que hablan de ti, Hera te odiaba con pasión. Hércules notó inmediatamente que cuando Bel mencionaba a Hera o cualquier dios, su voz se teñía de un desagrado profundo. Eso significaba que ya conocía la verdad sobre la mazmorra y los celestiales. Hércules, Bel, su tono se volvió más serio. ¿Odias a los dioses? La pregunta golpeó a Bel como un rayo. Era algo que, quizás unos años atrás o incluso meses atrás, habría respondido con un rotundo no sin dudarlo. Él no era de odiar a nadie. Pero ahora, con toda la verdad terrible sobre la mesa, ¿qué podría decir realmente? Los odiaba de verdad. Existían dioses como Hestia, que no participaron en esa guerra absurda y tampoco apoyaron la idea demencial. O Hades, quien fue a la guerra simplemente para proteger a sus hermanos. Pero también estaban otros como Loki, Apolo, Odín, Siva, entre muchos más, que aceptaron participar solo por poder o diversión. Incluso sus propios abuelos habían aceptado solo por motivos egoístas y personales. Bel, no lo sé, su voz se quebró ligeramente. Es algo que simplemente no puedo responderte en este momento. Hércules se acercó lentamente y se colocó a su lado, su presencia reconfortante y cálida. Hércules, Bel, supongo que te han dicho que los dioses nunca cambian, ¿verdad? Ni sus físicos ni sus formas de ser o ver las cosas. Bel asintió, mirando fijamente a Hércules con curiosidad creciente. Hércules, es una mentira absoluta. Los dioses sí cambian. Ahí tienes a Hera como ejemplo perfecto. Ella solía odiar con furia a todos los hijos que Zeus tenía con otras mujeres, y a las mujeres mismas por acostarse con él. Me odiaba a mí con una intensidad brutal. Pero al final, se dio cuenta de que estaba completamente equivocada, que el verdadero problema era su esposo infiel. Comprendió que las mujeres no tenían la culpa por ser conquistadas por él, y que sus hijos menos aún. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos y, de paso, me entregó la mano de su propia hija Hebe en matrimonio. Y claro, además de todas las princesas y mujeres con las que tuve romances, ¿qué tiempos aquellos? Miró al cielo con nostalgia. Bel lo observó con una gotita de sudor resbalando por su frente. Aunque sabía que se había casado con Hebe, no tenía idea de que había tenido tantas parejas más en su historia como héroe. Definitivamente necesitaría releer sus cuentos para aclarar esos detalles. Hércules, a lo que me refiero es esto: los dioses cambian, lo único que jamás cambia es nuestro orgullo como dioses. Hera nunca se comportará como una mujer mimada y amorosa por su orgullo divino, aunque en el fondo de su corazón sea una mujer tierna y dulce. Zeus jamás dejará de ser un pervertido y de tratar de conquistar mujeres por su orgullo, cuando en realidad lo que desea es serle completamente fiel a Hera y ser feliz con ella para toda la eternidad. Los dioses tenemos un maldito orgullo que nunca se puede cambiar. Bel se quedó completamente sorprendido. Era información que desconocía por completo, pero ahora comenzaba a comprender tantas cosas que antes le parecían incomprensibles. Freya, que dejó ir ese orgullo cuando era Sir. Hestia, que incluso abandonó ese orgullo de diosa virgen y de diosa que merece respeto y autoridad, lo dejaba ir cuando estaba con Bel. Miach, que aunque solía ser bondadoso y amable con todos, ese era su orgullo divino, incluso él podía romperse. Cuando se enteró de que Freya lo había dañado, se atrevió a llamarla zorra sin remedio, algo que jamás habría dicho en circunstancias normales. Estaba comenzando a comprender muchísimas cosas sobre los dioses que antes le parecían misterios insolubles. Hércules, ese orgullo es nuestra personalidad núcleo, es lo que nos hace ser siempre iguales, nunca cambiar, es algo tan estúpido e irracional, pero es precisamente lo que nos hace ser dioses. Bel, ¿a qué quieres llegar exactamente? Hércules miró a Bel con seriedad absoluta pero con una sonrisa sincera que iluminaba su rostro divino. Hércules, no odies a tus abuelos, no odies a todos los dioses, muchos de nosotros nos arrepentimos profundamente de nuestros errores del pasado. Tus abuelos te aman y amaron a tus padres como a los hijos de sus propias familias. Hércules levantó su mano con ternura infinita y acarició la cabeza de Bel con una sonrisa que parecía brillar con luz propia. Hércules, veo en ti un brillo tan puro y blanco, un brillo que jamás se apagará sin importar las tinieblas que lo rodeen.
Es un brillo tan hermoso y esperanzador que incluso me haría derramar lágrimas de emoción. Estoy completamente seguro de que serás un grandioso héroe, el mejor héroe que hayan visto jamás tanto el Gekai como el Tenkai. Bell bajó la mirada, sus ojos ensombreciéndose. El mejor héroe, realmente merecía ese título tan sagrado. Después de todo el daño que había causado. Después de herir a amigos, a personas vitalmente importantes para él. Simplemente no podía ser un héroe. Bell, lo siento mucho por decepcionarte, Hércules, su voz se quebró, pero yo no puedo ser ese gran héroe que dices que soy. Un héroe jamás dañaría a sus personas más importantes solo por odio y venganza. Un héroe nunca se dejaría guiar por su odio. Un héroe jamás buscaría una venganza donde dañaría a personas completamente inocentes. Y yo he hecho todo eso y más. Le grité cosas hirientes y crueles a Hestia, mi diosa, quien siempre me ha apoyado incondicionalmente, quien incluso aunque me haya mentido, sé que lo hizo por mi seguridad. Insulté a Ith, la mujer de la que me enamoré perdidamente, la que me entrenó desde que no era absolutamente nada, la que me enseñó cómo sobrevivir en este mundo cruel. Peleé con Rayu, una amiga, no, mucho más que eso, alguien que siempre estuvo conmigo desde que llegué a Horario, siempre apoyándome, siempre enseñándome, siempre mostrando esa amistad y lealtad sincera que nunca merecí. Y yo simplemente arruiné todo en una sola noche. Busqué venganza, algo que estoy completamente seguro de que mis padres jamás habrían aceptado que hiciera. Maté a gente inocente y al final, para nada. No me vengué de nadie. No hice nada útil. Solo soy a alguien patético. Alguien que no merece ser un héroe. Para nada. No me vengué de nadie. No hice nada útil. Solo soy a alguien patético. Alguien que no merece ser un héroe. Nota, muchos de Agi son random, solo Hestia, Aiz y Belf salieron bien. Hércules lo observó con seriedad absoluta, sin hacer ningún comentario apresurado. Soltó un suspiro profundo antes de poder hablar. Hércules, ¿crees que yo no he hecho cosas absolutamente horrorosas o que no he buscado venganza con sed de sangre, Bell? Bell alzó la mirada para encontrar sus ojos directamente. Hércules, yo maté a mis propios hijos y esposa por culpa de Hera. No tienes idea del odio desgarrador que sentí cuando me di cuenta de lo que había hecho, cuando finalmente terminé con las 12 misiones y me encontré cara a cara con Hera. Me arrojé contra ella como una bestia furiosa, agarrándola del cuello con intención asesina. Quería matarla con mis propias manos, quería masacrarla de la forma más brutal posible. Yo también odié con intensidad enfermiza todos esos años de tortura e intentos de asesinato hacia mi persona por culpa suya. Quería aniquilarla, Bell. Me llené completamente de odio, de ira descontrolada. Si no hubiese sido por Ares que la defendió con su propia vida, en ese momento Hera habría muerto por mis manos, Bell. Bell se quedó completamente paralizado, sin saber qué decir ante esa confesión devastadora. Hércules, pero no soy solo yo, Bell. Aquiles masacró a incontables troyanos y profanó el cadáver de Héctor de la manera más despiadada. Y si quieres hablar sobre héroes de otras partes del mundo, también está Egal Skallagrimson, quien mató a niños inocentes y creaba poemas en forma de burlas crueles sobre sus enemigos muertos. Mizcoatl participaba en demasiadas guerras sangrientas y destruía pueblos enteros de sus enemigos sin piedad. Bhima mató a muchos inocentes de su propia familia, primos, hermanos con crueldad extrema y rompía todas las reglas de los combates honorables. Sinu fue un traidor despreciable, traicionó a su faraón y lo asesinó a sangre fría, manchando su honor para siempre. Minamoto no Yoshitsune llegó a obsesionarse tanto por gloria y poder que lo llevó a cometer actos crueles en batalla, al punto de traicionar y crear rivalidades mortales. Y podría contarte sobre muchísimos más héroes, Bell. Héroes que hicieron cosas horrorosas, asesinatos, violaciones, masacres, héroes que fueron escogidos por los mismísimos celestiales. Pero incluso con todo eso, fueron capaces de hacer cosas buenas, salvaron a pueblos enteros, reyes, derrotaron calamidades apocalípticas, destruyeron emperadores tiranos que pudieron usar a los monstruos de la mazmorra para dominar el mundo. Bell, los héroes no somos santos. Cometemos errores terribles, hacemos cosas de las que nos arrepentimos profundamente, pero no somos dioses para ignorar nuestras consecuencias. Las aceptamos y seguimos adelante, demostrando por qué fuimos llamados héroes.
No es solo un título que se nace con él, o se entrega, o te lo ganas simplemente. Es un título donde incluso sin valor, hace que las personas tengan esperanza. Eres la luz de muchas personas inocentes, eres la salvación de un reino, eres la felicidad de mujeres y niños, eres todo lo que ha sido soñado y entregado. Un héroe siempre va a luchar no por poder, no por fama, no porque se nos fue ordenado. Un héroe lucha porque es lo correcto, porque es lo que debe ser, porque no importa lo que pase, siempre te vas a levantar y seguir adelante, siendo esa luz hacia tu pueblo, hacia tu grupo, hacia las personas que amas. Nunca te rendirás para darle esa esperanza y seguridad que se merecen. Una luz dorada deslumbrante comenzó a irradiar del cuerpo de Hércules, una luz divina que mostraba exactamente por qué era un dios, pero a la vez un mortal, un humano que siempre había luchado no porque fuera su misión asignada, sino porque era lo correcto. Sin importar los errores que había provocado, iba a hacer lo que era correcto, algo que nunca le fue ordenado, pero algo que él quería hacer para que esas personas se sintieran completamente seguras. Hércules, Belcranel y Icari. Tienes una luz tan blanca y pura, una luz que guiarás a todos en esta guerra. Eres el verdadero héroe. Un héroe no es el que nunca se equivoca, es aquel que incluso con miedo, que incluso sabiendo que va a morir, tomará la espada y luchará por su pueblo, por los que amas. Así que dime, Bel. Dime las palabras que quiero escuchar de tu boca. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Bel como cascadas, se agarró el pecho con fuerza desesperada. En su mente llegaron demasiadas imágenes y recuerdos, su padre, su madre, su tía, sus tíos y tías de las familias Zeus y Hera, los tíos de la familia Hades, su tío al que podía llamar padre también, Horario, la gente que lo había mirado desde el inicio como el héroe que necesitaban, los niños del orfanato de María, los senos que desde que se conocieron lo vieron como un héroe, una esperanza brillante, su rival, sus amigos más queridos, las personas que lo habían apoyado incondicionalmente, no. Solo sus amistades sinceras, las chicas que siempre habían estado con él, cada una mostrando un amor completamente sincero por él, su familia. Es verdad, ellos lo esperan a ese héroe que siempre había soñado ser. Levantó la mirada, llena de lágrimas pero también de una determinación ardiente, y miró directamente a Hércules. Ese niño enamorado de los cuentos de héroes que soñaba con ser uno, que fue nombrado como uno, habló con una voz tan determinada que hizo temblar el aire mismo. Ese niño enamorado de los cuentos de héroes que soñaba con ser uno, que fue nombrado como uno, habló con una voz tan determinada que hizo temblar el aire mismo. Bel, yo, Belcranel y Icari. Seré un gran héroe. Un héroe en el que la gente pueda confiar y pueda tener paz y esperanza eterna. Hércules sonrió con una felicidad que parecía iluminar todo su ser, mientras observó que en el corazón de Bel, en el alma de Bel comenzaron a aparecer líneas blancas resplandecientes. Aunque fueron pequeñas al principio, se podía ver claramente la demostración de un héroe elegido por un celestial. Hércules, serás un grandioso héroe, Bel, estoy completamente seguro de que ya lo eres.